Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 161. The Temptation to Return Shinobi World Special Edition. ¡Qué fastidio!, murmuró Sasori, frunciendo el ceño al ver las llamas que envolvían a sus marionetas y se negaban a extinguirse. Su expresión era de irritación, pero sobre todo, de euforia. No esperaba que un oponente tan fascinante apareciera en medio de su monótona existencia. Sí, fascinante. Para Sasori, Nara Kazuki era mucho más interesante que cualquier Chunin común y corriente. Sasori había estado reuniendo cuerpos para su actuación de las 100 marionetas, pero la mayoría eran demasiado insignificantes como para merecer una conservación cuidadosa. Solo los enemigos del nivel de un Kage, como el tercer Kazekage, eran dignos de ser convertidos en obras maestras. Pero ahora, Sasori miraba a Kazuki con ansioso deleite. Otro ejemplar que merece la pena cazar. Qué problemático, y Kazuki frunció el ceño al mirar a Sasori. No es que tuviera cejas en ese momento. Su chakra estaba casi agotado. Había matado a algunos shinobi antes, sí, pero enfrentarse a alguien del calibre de Sasori no era tarea fácil. Y la segunda fase de la forma de demonio de fuego consumió su chakra como un incendio forestal. Tengo que terminar esto rápido, pensó Kazuki, con la furia aún rugiendo en su interior, pero no lo suficiente como para nublar su juicio. No había olvidado que Nagato seguía en Amegakure. Si Nagato se unía a la lucha, la situación se tornaría crítica rápidamente. Necesitaba obtener algo útil como prueba antes de escapar. Algo como, y la mirada de Kazuki se fijó en la marioneta de cabello negro que estaba cerca. No era la marioneta del Kazekage, pero estaba meticulosamente elaborada, detallada, refinada. Recuperarla sería suficiente para informar. Muere, insecto, rugió Kazuki. En su forma de demonio de fuego, podía manipular el fuego dándole diversas hienas. Conjuró un enorme martillo y lo estrelló contra el suelo. Al mismo tiempo, desató un jutsu de estilo de fuego, gran bola de fuego, y un jutsu de estilo de fuego, gran fuego de dragón. La cabeza del dragón era casi del tamaño de la del 9 colas. De una escala aterradora. Entonces, Kazuki abrió la boca y pronunció una frase arcana. El poder de Nyarlathotep surgió con fuerza, inundando el entorno con conocimiento esotérico. Sasori vaciló un instante ante el bombardeo mental. Pero no fue Sasori quien reaccionó con mayor vehemencia. La atención de Kazuki se desvió bruscamente cuando la tierra del bosque comenzó a agitarse violentamente, algo enterrado debajo empezó a moverse. Zarcillos blancos surgieron de repente, y a lo lejos, dos figuras se acercaban a gran velocidad. Cambia, dijo Kazuki con calma. Agarró la marioneta de pelo negro. El calor abrasador cortó los hilos de chakra al instante. Luego lanzó la marioneta en la dirección elegida y activó el interruptor. Al instante, apareció en la ubicación de su clon de sombra, con el chakra completamente recargado. ¿Qué clase de misión infernal es esta? Estoy aquí yo solo, enfrentándome a los malditos Akatsuki. ¿Esta es una misión de nivel Chunin?, refunfuñó Kazuki mientras echaba a correr. El clon de sombra, ahora regenerado, le daba tiempo, mientras Kazuki recuperaba la marioneta y la sellaba en un pergamino antes de huir. No tenía nada que decir sobre pelear contra Sasori. Kazuki no se lo esperaba para nada. Además, Sasori aún no había alcanzado su forma futura completa. En Sunagakure, la combinación de elemento viento y técnica de marionetas era demasiado común. Kazuki no le había dado mucha importancia, hasta que tuvo un golpe de suerte y conquistó a Sasori. Por lo que vio, Pain también podría haber llegado. Cualquier retraso ahora y sería imposible marcharse. Entre algunos seguidores del Hokage, el poder de Nagato era considerado un referente. Si podías derrotarlo, eras de nivel Super Kage.
Si no, pues no lo eras. Kazuki pensó que era justo. Al fin y al cabo, Nagato había arrasado con Oa él solo. Llamarlo Super Kage no era una exageración. Pero lo que realmente intrigó a Kazuki fue la figura blanca de antes. ¿Pudo haber sido Zetsu? Muy probablemente. Al fin y al cabo, su técnica del espíritu de la palabra afectaba a todos los seres inteligentes dentro de su alcance. Cuanto más comprendían, más sufrían. Kazuki volvió a pensar en Nyarlathotep. Aquella entidad incluso tenía una personalidad de anime moe, Yaruko. Con una existencia tan multifacética, todo era posible. Kazuki recordó haber visto ciertos doujinshi de Yaruko. De repente, una presión abrumadora lo golpeó, como si un planeta le hubiera caído encima. La amenaza aplastante hizo que Kazuki sintiera que estaba a punto de ser aplastado. Afortunadamente, solo duró un segundo y luego desapareció. Kazuki exhaló aliviado. Aceleró el paso. La frontera de Konoha ya estaba a la vista. Su clon de sombra acababa de ser destruido. La imagen final. Una mujer encapuchada. No había visto su rostro, pero el cabello azul violáceo era inconfundible. Conan. Y el recuerdo incluía una extraña sensación. Su cuerpo deslizándose involuntariamente hacia sus manos. Nagato estaba allí, sin duda. No lo vio, pero eso no importaba. Es hora de correr. Kazuki corrió hacia el país del fuego, en dirección a la patrulla fronteriza. Era necesario advertirles. Akatsuki aún no se había dado a conocer públicamente, así que probablemente Nagato no iría más allá, y Kazuki se había asegurado de no matar a ningún civil y arrasar aldeas. Si lo hubiera hecho, Nagato le habría hecho sufrir. Las piernas de Kazuki no se detuvieron. Si disminuía la velocidad aunque fuera un poco, tendría que plantearse enfrentarlos. Al llegar al campamento de la patrulla fronteriza, divisó a un ninja conocido revisando informes. Al ver a Kazuki, el hombre arqueó una ceja con sorpresa. ¿No encontraste nada? Se acercó, pero Kazuki dejó caer a sus pies una marioneta medio carbonizada. No se movió. El comandante observó la marioneta con extrañeza. Sí, les habían dicho que el objetivo usaba marionetas, pero esto parecía un poco, demasiado informal. ¿Traer de vuelta solo una marioneta? Difícilmente se podía considerar aceptable. El atacante era un titiritero muy hábil, explicó Kazuki con seriedad. Podía controlar al menos 3 o 4 marionetas simultáneamente, posiblemente más. No podía decir que era Sasori, no públicamente. La identidad de Sasori permaneció en secreto. Solo podía describir lo que veía. Ya veo, ¿y el titiritero? El comandante frunció el ceño, mirando la marioneta. Su elaboración superaba con creces cualquier cosa que un ninja común pudiera producir. Los mecanismos eran sofisticados. Empezó a creerle a Kazuki. Tenía refuerzos. No podía quedarme. Kazuki fue sincero. Contener a Sasori ya era bastante difícil. Con la llegada de Nagato, no tuvo más remedio que huir. De lo contrario, tendría que unirse a Akatsuki en ese mismo instante para sobrevivir. Ya veo. Entonces, esto es, el comandante parecía perplejo. ¿Había sido un éxito o un fracaso? Kazuki afirmaba haber destruido al menos 3 marionetas y haber traído de vuelta una, pero el enemigo había escapado. Finalmente, el comandante simplemente rellenó el informe y le dijo a Kazuki que se lo entregara al Hokage. A Kazuki no le gustaba, pero no había nada más que pudiera hacer. Dejaría que Minato decidiera qué hacer al respecto. Después de todo, no estaba claro qué tan famoso era Sasori en ese momento. Al regresar a Konoha, Kazuki notó algo extraño en el aire. Un ambiente peculiar. Siente curiosidad, pero no es su prioridad. Se dirigió directamente a la oficina del Hokage y entregó el informe de la misión a Minato. Esta misión y es difícil de definir, dijo Minato, masajeándose la frente. Kazuki había regresado con una marioneta de cabello negro de calidad excepcional, pero sin cadáveres enemigos, era difícil convencer a los demás. Peor aún, Kazuki había ido solo, sin testigos. La situación era incómoda. Cuarto Hokage, ¿no se suponía que debía haber un equipo de revisión para esta misión? Preguntó Kazuki. ¿No eran esos los habituales para evaluar a los candidatos a Chunin? Si existiera, esto no sería un problema. Se suponía que sí, pero y el rostro de Minato se ensombreció. De repente, lo comprendió.
Miró a Kazuki, dudó un instante y luego selló el formulario. Aprobado. Kazuki parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Era acaso el hijo secreto de Minato o algo así? No te hagas una idea equivocada. El equipo asignado para evaluarte era cierto departamento secreto. Pero últimamente han estado muy ocupados solucionando sus propios problemas, así que no vinieron, dijo Minato, restándole importancia con un gesto. No mencionó a Roth por su nombre. La existencia de Roth era secreta. La mayoría de los habitantes del pueblo ni siquiera lo sabían. Kazuki lo entendió. Tenía que ser Roth. Y Danzo debió de estar furioso tras caer en una de las trampas de Kazuki. Pero Kazuki no se quejaba. Que Roth lo vigilara nunca era buena señal. No tenía ningún interés en tratar con ellos. Tu próxima misión, aquí Minato le entregó una nueva tarea. 2 Chunin desertaron recientemente. Tras aceptar una misión, asesinaron a sus compañeros y huyeron. La inteligencia los localizó en un grupo ninja renegado. Kazuki lo aceptó. Por fin, algo más razonable. 2 Chunin fuertes, probablemente de nivel Chunin, pero aún manejables. Si hubieran sido 2 Chunin, no le habría tocado a él. Una cosa más. El líder de ese grupo rebelde podría ser de nivel Chunin, añadió Minato. Kazuki se estremeció. Por supuesto. Aún así, tenía sentido. Y si Kazuki quería convertirse él mismo en Chunin, este era el camino. Chunin es realmente un fastidio, suspiró Kazuki, pero aceptó la misión de todos modos. Minato le dio un respiro antes de que empezara, algo que Kazuki agradeció. Planeaba investigar la situación actual de la aldea, y tal vez hacerle la vida aún más difícil a Danzo. Kazuki regresó a casa tarareando para sí mismo. Justo al entrar en el recinto del clan Nara, vio a una chica que le resultaba familiar. Otro Nara. Antes habían alimentado juntos a los ciervos. Pero desde que sus talentos florecieron, había estado demasiado ocupado para esas cosas. Nara Kazuki, una mujer te busca, gritó antes de que él pudiera pasar. Kazuki hizo una pausa, confundido. ¿Una mujer? De repente, un nombre le vino a la mente. Yamanaka Mai. Tenía que ser ella. Nadie más movería tan rápido. Chapter 162. Y Abe a plan. ¿Y ustedes? Nara Kazuki miró a la mujer frente a él. Estaba seguro de no haberla visto jamás. No recordaba nada de ella. Entonces, ¿por qué estaba allí buscándolo? Buenas tardes, señor Nara Kazuki. Soy Sato Saya, editora jefe de la editorial Shueisha. Puede llamarme Saya, lo saludó cortésmente. Kazuki parpadeó. No esperaba que apareciera alguien como ella. Aún así, el nombre Shueisha le resultaba familiar. Lo conocía bien. Era la editorial más grande del País del Fuego. El único vínculo de Kazuki con ellos era la novela Icha Icha Paradise, que había coescrito con Jiraiya. Ese libro había sido publicado por Shueisha. Mucho gusto, señorita Sato Saya. ¿Qué la trae por aquí hoy? El tono de Kazuki se suavizó un poco. Ya se lo imaginaba. Probablemente se trataba de las regalías de Icha Icha Paradise. Jiraiya había mencionado que gestionaría el pago por otros canales. Así que debía referirse a eso. Y, en efecto, así fue. Saya estaba allí para entregar el dinero. No era una suma pequeña. 2 millones de rin. Los ojos de Kazuki se abrieron de par en par por la sorpresa. No se esperaba un corte tan generoso. Icha Icha Paradise se está vendiendo extraordinariamente bien, explicó Saya con entusiasmo. Las ventas también se están expandiendo a otros países, no me extraña. Kazuki asintió. Si todo seguía así, sus regalías seguirían aumentando. Ese dinero podía financiar muchas cosas, sobre todo si planeaba crear una organización de ese tipo. La inversión inicial no sería pequeña. Nagato se había estado preparando para Akatsuki durante años. Eso requirió tiempo y dinero. Kazuki se sumió en sus pensamientos. Si quería llevar a cabo su plan, ¿cómo debía empezar? ¿Y de dónde sacaría los fondos? Soñar estaba muy bien, pero primero había que comer. Además, el ciudadano medio no estaba tan desesperado como para clamar por una revolución. Aún así, a Kazuki no le preocupaba. Sabía cómo funcionaba el mundo. Desde muy joven había aprendido el arte de la manipulación. Conquistar a un grupo. Reprimir a otro. Era la fórmula más sencilla. Señor Nara Kazuki. La voz de Saya lo sacó de su ensimismamiento.
Kazuki parpadeó, dándose cuenta de que se había distraído. Un poco descortés. Tosió levemente y se disculpó. Por suerte, a Saya no pareció importarle. Sonrió y continuó su explicación. Señor Nara, lo que sucede es que intenté contactar al maestro Jiraiya, pero actualmente está ocupado. Me recomendó que hablara directamente con usted. Su tono era respetuoso, como correspondía, dado que era una civil, no una shinobi. Los civiles no tenían mucha influencia sobre los shinobi. A menos, claro está, que fueran ricos, como Gato. Pero incluso Gato, al enfrentarse a un Zabuza en plena forma, carecía de poder real. La fuerza siempre era lo que mandaba. Oh, no me importa. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Preguntó Kazuki. Saya compartió su propuesta. Una edición especial de coleccionista de Icha Icha Paradise, con ejemplares firmados por los autores originales. Jiraiya, demasiado ocupado con su investigación, le había pasado la responsabilidad a Kazuki. La boca de Kazuki se contrajo levemente. ¿Ese tipo de investigación? Pero conociendo a Jiraiya, probablemente estaba intentando ayudar a Kazuki a ganar más dinero, al menos en parte. Kazuki, sin embargo, tenía una idea diferente. En su vida anterior, había visto innumerables ediciones de coleccionista de videojuegos. Algunas normales, otras ridículamente extravagantes. Recordaba una en la que los compradores podían protagonizar la adaptación cinematográfica del juego. ¿Y si Icha Icha Paradise utilizara la misma estrategia? Kazuki tosió. Ejem. Tengo un plan. Cerró las puertas y ventanas. Saya arqueó una ceja, moviendo ligeramente las piernas, cubiertas por medias negras. Por un instante, se preguntó. Si aquel apuesto joven shinobi quisiera tener algo con una mujer mayor como ella, bueno, no se quejaría. Es así, Saya, la editora jefe, comenzó Kazuki. ¿Sabes qué tipo de novela es Icha Icha Paradise? Y cuando se lanzó por primera vez, las copias firmadas ya eran algo común. Saya se sonrojó levemente, pero asintió con seriedad. Kazuki lo explicó. Shueisha financiaría la producción de artículos personalizados, como vasos de juguete especiales que servirían de premios. Cada libro de edición coleccionista incluiría un código de canje. Al reunir la colección correcta, se ganarían artículos exclusivos. Pero las tazas por sí solas no bastaban. A continuación, encargarían figuras a tamaño natural de los personajes más populares de la novela. Realistas, de alta calidad y basadas en personas reales. ¿Y el gran premio? El derecho a debatir sobre la trama y la filosofía con el modelo en persona. Saya había empezado sentándose con naturalidad, pero ahora se sentaba completamente recta. Este plan era genial. Atraería a muchísimos lectores. Las ventas se dispararían. Los beneficios se dispararían. Shueisha saldría ganando mucho, incluso después de repartir los ingresos con los dos autores. Por fin tendrían una forma de combatir la piratería, un problema que asolaba a las naciones shinobi. No existían leyes de derechos de autor, y las grandes naciones estaban demasiado ocupadas matándose entre sí como para preocuparse por la propiedad intelectual. Kazuki lo sabía. Shueisha debería estar bien equipada para prevenir la piratería, dijo con calma. Señor Nara Kazuki. Esta idea es... Saya estaba asombrada. Lo miró con ojos brillantes. No es de extrañar que Jiraiya la hubiera enviado aquí. Kazuki soltó una risita. Solo hago mi parte. Cuantas más copias vendía, más ganaba. Y con esos fondos, podría empezar a sentar las bases de su futura organización. Saya salió corriendo, aferrándose a su plan como si fuera un texto sagrado, temerosa de olvidar una sola palabra. Kazuki se recostó, invocó algunos clones de sombra para entrenar ninjutsu y se concentró en perfeccionar su técnica de imitación de sombras. Todo ello mientras perfeccionaba su plan general. Creía que la verdadera paz en el mundo shinobi requería más que abolir el anticuado sistema daimim. El verdadero problema radicaba en la división entre civiles y shinobi. ¿Y cuál es su plan? Conviertan a todos en shinobi. Elimine por completo la distinción. Las disparidades en el talento persistirían, pero eso era inevitable. Lo que importaba era la unificación. Para ello, necesitaba establecer... Kazuki tosió de nuevo. Tenía la visión, pero la puesta en práctica sería otra historia. Al menos tuvo tiempo. La paz en el mundo shinobi sería la piedra angular de sus ambiciones.
Aún así, el dinero es un asunto urgente y murmuró, frunciendo el ceño. Akatsuki contaba con Nagato como inversor. Solo aceptaban misiones bien remuneradas y mantenían un perfil bajo. Kazuki no tenía un kakuzu que se encargara de los libros. ¿Cómo ganaba dinero un shinobi en un mundo como este? La forma más común: misiones. Muchas eran sencillas, como buscar gatos o ayudar con los cultivos. Aunque a Kazuki siempre le parecían graciosas esas tareas. Los clientes adinerados podían permitirse contratar a cazadores de gatos ninja. Los granjeros pobres, no tanto. Kazuki había visto la pobreza de primera mano. Para algunas familias, 5.000 rim equivalían a un mes de comida. Para otras, a 2. Así que esas misiones pagaban mal. Naruto era prueba de ello. Ser ninja daba dinero rápido, pero también lo quemaba con la misma rapidez. Herramientas, suministros y armas ninja. Todo era caro. Incluso la espada actual de Kazuki había costado una pequeña fortuna. Para enriquecerse con las misiones, habría que llevarse todo y no comprar nada. Y los trabajos mejor pagados solían ser de larga duración o mortales. Nada ideal. La otra opción: la herencia. Por ejemplo, Tenten era conocida como la mujer más rica de Konoha, gracias en parte a sus padres. Problemático, murmuró Kazuki. Consideró brevemente la posibilidad de comerciar, pero eso conllevaba sus propios riesgos. Si quería acumular riqueza rápidamente, puede que tenga que robar a algunos tipos tipo gato. Por supuesto, existían otras opciones, pero estas requerían una fortaleza abrumadora como base. Al final, todo se reduce al poder, concluyó Kazuki. Y así, continuó perfeccionando su ninjutsu durante la noche. Apostaré fuerte. Mucho, mucho, mucho. En un casino en algún lugar del País del Fuego, los ojos de Tsunade estaban inyectados en sangre mientras miraba fijamente los dados. Pero cuando aterrizaron, eran pequeños. Se desinfló al instante. Shizune suspiró y abrazó al cerdito entre sus brazos. Ya estaba acostumbrada. Tsunade nunca ganó. Ni una sola vez. Pero tampoco se rindió jamás. Vivían al día, esquivando a los cobradores de deudas. El dinero escaseaba. Aún así, Tsunade seguía pidiendo prestado. En ese momento, hasta los prestamistas la reconocían. Tenían que cambiar de ubicación constantemente. Mi señora, y quizá deberíamos. Y Shizune no pudo contenerse más. Los demás apostadores ya lo habían intuido. Solo había que observar a Tsunade. Apostar lo contrario. Ganancia instantánea. No me voy. Lo presiento. Sé que estoy a punto de ir. Tsunade agitó la mano con desdén y luego se quedó paralizada. Un chakra familiar. Su humor se agrió al instante. Se puso de pie. Nos vamos. Se bebió un chupito de sake. Hora de irse. Si se quedaba allí más tiempo, se toparía con ese idiota de Jiraiya. Ese maldito tonto era rico, pero Tsunade no tenía ningún interés en verlo. Había pasado años evitando los fantasmas del pasado. Chapter 163. Tsunade. Abandonar la aldea te convierte en un ninja renegado, ¿eh? Aunque estos parecen ser del tipo que aún conservan un atisbo de ambición, reflexionó Nara Kazuki mientras asaba carne a la parrilla, ojeando con la mirada el archivo de inteligencia proporcionado por la división de inteligencia. Útil. Pero no del todo fiable. La división de inteligencia trabajaba duro, sin duda, pero a veces tenían que evitar alertar a sus objetivos, lo que significaba que la información, aunque valiosa, no siempre era completa ni fiable. Algunos bastardos, después de desertar, simplemente se fueron a naciones diminutas y comenzaron a vivir como señores locales, murmuró Kazuki con una sonrisa burlona en los labios. No todos los shinobi perseguían grandes ideales ni un camino ninja personal, especialmente los ninjas renegados. La presión de la deserción corrompió a muchos. Algunos se asentaron en aldeas remotas, gobernaron sobre civiles y vivieron como tiranos feudales. En el mundo anterior de Kazuki, estos tipos habrían sido personajes de algún simulador de granja hentai. Brutales, directos y perversos. Sin embargo, en este caso, los dos Chunin parecían más decididos que la mayoría. Se habían unido a un escuadrón de ninjas renegados que operaban como mercenarios, aceptando misiones y dedicándose tanto al bandolerismo como al crimen organizado. Algunos de estos escuadrones de saqueadores incluso contaban con el respaldo de importantes aldeas.
Al igual que los grupos que recorrían los mares saqueando flotas mercantes, muchos de los cuales eran antiguos shinobi de Kirigakure. Eso no fue sorprendente. En su vida anterior, algunas reinas incluso otorgaban patentes de corso para la piratería patrocinada por el Estado. Para Kazuki, este tipo de acumulación primitiva de capital era algo habitual. Estas bandas ninja rebeldes solían usar sus ganancias para comprar jutsu y equipo, adquiriendo verdadero poder a través de misiones de vida o muerte. Algunas incluso llamaron la atención de aldeas importantes y recibieron ofertas de reclutamiento. Pero a pesar de las ofertas, pocas aceptaron. La mayoría de los desertores guardaban rencor a sus antiguos pueblos. Reintegrarse no les resultaba atractivo, y quienes lo hacían eran maltratados. La desconfianza era profunda. Incluso sin divisiones raciales, el mundo shinobi tenía sus propios prejuicios arraigados. Un escuadrón ninja renegado con un líder de nivel Chunin, suena como una oportunidad perfecta para conseguir algo de chakra, dijo Kazuki, frotándose las manos. Según el expediente, el grupo tenía al menos 15 miembros. 15 shinobi igual aumento del 15% en la capacidad de chakra igual más entrenamiento de ninjutsu. Matemáticas sencillas. Gloriosas matemáticas. Aún así, acabar con todo el escuadrón requerirá preparación. Invocó un clon de sombra. El clon le devolvió la mirada en silencio. Sus ojos brillaban con el Sharingan. Solo un Tomoe, sin embargo. El progreso de la observación de Kakashi seguía al 50%. Una vez alcanzado el 100%, Kazuki podía replicar un clon con el Sharingan de 3 Tomoe completo. Esencialmente, un clon de Kakashi. Si puedo copiar el Sharingan, ¿significa eso que también puedo copiar el Mangekyou? El corazón de Kazuki se aceleró. Si pudiera copiar el Mangekyou Sharingan, tendría uno que jamás lo dejaría ciego. El Mangekyou de Kakashi era Kamui, una habilidad de primer nivel. El factor sorpresa sería devastador en combate. ¿Y si el Mangekyou estuviera sobre la mesa y entonces qué pasaría con I? ¿El Rinnegan? El pulso de Kazuki se aceleró. Naruto fue considerada en su momento una serie centrada en técnicas oculares, y con razón. El Dunjutsu superaba con creces a casi todos los demás Keke y Genkai. Incluso la jefa final, Kaguya Otsutsuki, poseía el Rinnegan. En sus planes a largo plazo, Kazuki tenía toda la intención de obtener el Rinnegan. Pero no sería fácil. A menos que él mismo la despertara, los únicos objetivos viables eran Nagato y Kaguya. Entre esas dos, Nagato era la opción más realista. ¿Y si acepto una misión, deserto de Konoha, me infiltró en Akatsuki y me acerco a Pain para poder absorberlo diariamente? Pensó Kazuki con los ojos brillantes. Si pudiera copiar todas las habilidades de Nagato y se llevaría el premio gordo. Un clon con el Rinnegan. Otro con el Mangekyou. Kazuki sería increíblemente poderoso al principio del juego. Para la fase final del juego, se encargaría entonces de Uchiha Madara y Kaguya. Mientras Kaguya no fuera liberada, podría concentrarse en detener el plan del Ojo de la Luna, derrotar a Obito y sellar a Zetsu Negro. Unirse a Akatsuki podría ser la vía más fácil. Pero primero necesitaba ese rango de Chunin. Kazuki terminó su carne a la parrilla, recogió sus cosas y se dirigió hacia la ubicación que le había proporcionado el equipo de inteligencia. Los ninjas renegados rara vez se quedaban quietos, así que, aunque llegara rápido, tendría que confirmar el paradero actual del grupo. Aún así, tener un punto de partida le ahorró mucho esfuerzo. Cuando llegó, la zona estaba desierta. Ni rastro de actividad. Si no lo hubiera sabido, jamás habría imaginado que allí había habido un campamento ninja clandestino. Son bastante buenos borrando sus huellas, y murmuró, rascándose la cabeza. Tenía sentido. Un ninja renegado con escasa capacidad de contravigilancia no duraba mucho. Sin embargo, no estaba preocupado. Si el equipo de inteligencia no podía proporcionar información actualizada, seguiría entrenando su técnica de percepción del viento. Últimamente había sido una de sus prioridades, ya que sabía que sus habilidades de rastreo eran deficientes. 2 o 3 días más de entrenamiento, y probablemente lo subiría de nivel. Se dirigió a un pueblo cercano, un pequeño asentamiento cualquiera, y comenzó a utilizar su antigua experiencia en Anbu para localizar el puesto de inteligencia local. Estas operaciones no siempre estaban a cargo de Shinobi. El mundo Shinobi era demasiado vasto, y la Tierra del Fuego demasiado grande, para abarcarlo por completo.
A veces, la red dependía de informantes civiles. Civiles que recibían recompensas por proporcionar información útil. Kazuki los consideraba la milicia popular de Chmim. Kazuki hizo una pausa al divisar una figura familiar. Una joven rubia entró con paso tranquilo en una sala de juego, con las manos entrelazadas a la espalda. A su lado, una joven kunoichi. ¿Lady Tsunade? Kazuki parpadeó, atónito. No se lo esperaba. Solo había venido a recabar información, pero ahora se había topado con Tsunade. Inmediatamente, me vino a la mente una misión ambú de larga duración. Convencer a Lady Tsunade y al maestro Jiraiya de que regresen a la aldea Orochimaru también había formado parte originalmente de la misión, pero tras su deserción, esa parte fue discretamente descartada. La misión era de máxima prioridad. Salvo que estuvieras trabajando en operaciones de inteligencia importantes, todo lo demás podía dejarse de lado si tenías la oportunidad de traer de vuelta a Jiraiya o a Tsunade. La recompensa era muy generosa. A Kazuki no le importaba mucho la recompensa. Ya era rico. Técnicamente, un magnate de primera generación. Pero Tsunade en sí misma, ella sí que despertó su interés. Aún debería tener hemofobia, ¿no? Entonces tal vez y los pensamientos de Kazuki divagaron. Recordó ciertas tramas de Goujinshi. Como Tsunade, debilitada por su fobia, había sido vencida por shinobi más jóvenes. En aquel entonces, tampoco era vieja. Gracias a su técnica de regeneración, su aspecto juvenil y su figura legendaria la convirtieron en una musa de primer nivel en las artes eróticas. Junto a Hinata y Sakura, por supuesto. Kazuki la siguió. El equipo de inteligencia podía esperar. Él quería ver a Tsunade de cerca. Al fin y al cabo, siempre perdía en el juego. Si alguna vez ganaba, era seguro que ocurriría algo terrible. Como la muerte de Hiruzen. Como que Jiraiya jamás regresara. Probablemente presentía la mala suerte en el momento en que venció a Jiraiya aquel fatídico día. Aún así, el idiota insistió en ir, y murió a manos de su propia alumna. Pero, ahora mismo, el momento era seguro. Lo que significaba que Kazuki tenía una racha de victorias asegurada. Se ajustó la ropa con naturalidad y entró en la sala de juegos. Sin disfraz. Con alguien del calibre de Tsunade, fingir solo aumentaba las sospechas. Era más seguro actuar con valentía. Una vez dentro, un rápido escaneo la reveló al instante. No es de extrañar. Tsunade atrajo a una multitud. ¿Se habrán dado cuenta de que es una presa fácil? Se preguntó Kazuki. Pero al acercarse, comprendió que los hombres no estaban allí para apostar. La miraban fijamente y sus encantos. Kazuki se acercó sigilosamente. Tsunade le dirigió una breve mirada y luego volvió a centrar su atención en la mesa. Estaban jugando a los dados. Una variante del juego de dados. No había mucha gente, pero los espectadores se mantenían cerca. Kazuki cambió algunas fichas y se sentó. El bote era respetable. Tuvo una idea. Tal vez limpiaría el lugar. Iluminaría al mundo con la luz de la justicia. Los garritos solían albergar a prestamistas usureros. Un rápido robo con una máscara podría hacerlo rico. Suponiendo que pudiera eliminar la seguridad. Esta sí que está alta. Gritó Tsunade, lanzando sus fichas con estilo. Kazuki apostó poco. Altísimo. Tiene que ser altísimo. Exclamó un tipo babeando mientras miraba fijamente. Kazuki se estremeció. Estos idiotas no tenían instinto de supervivencia. Sí, Tsunade tenía hemofobia, pero antes de ver sangre, aún podía golpear a alguien y atravesar una pared. Ignoró al idiota y lo miró fijamente. Entonces Kazuki ganó. Su pila de fichas aumentó. Sonrió ampliamente. Tsunade golpeó la mesa con frustración. Sigo apostando fuerte. Gruñó, lanzando más fichas. Miró con furia al croupier, que enseguida empezó a sudar, sobre todo después de que ella destrozara un cubilete de acero. Kazuki no dijo nada. Tsunade podía ser una mina de oro andante, pero jugaba limpio y odiaba a los tramposos. Volvió a apostar poco. Y volvió a ganar. Otros jugadores empezaban a darse cuenta. Ya no estaban allí solo por las vistas. Los veteranos supieron reconocer el cambio de rumbo. La sala resonó con vítores, excepto el rostro de Tsunade, que se ensombrecía con cada ronda. Chapter 164. A Tactical Retreat.
Me niego a creerlo. Gruñó Tsunade, con el rostro ensombrecido mientras volvía a apostar fuerte. Shizune permanecía a su lado, con expresión de impotencia. Tsunade-sama ya había apostado a alto más de 10 veces, y había perdido todas. Ni una sola vez salió alto en los dados. Siempre salía bajo. Y el tipo al otro lado de la mesa no paraba de sonreír, ganando una cantidad absurda de fichas. Señora, nos hemos quedado sin dinero, le recordó Shizune con dulzura. Al principio, quizá habría intentado disuadir a Tsunade, pero después de tanto tiempo viajando con ella, sabía que no era buena idea. Los consejos no funcionaron con Tsunade. Solo las limitaciones severas. Y estar en la ruina fue el mejor recordatorio de todos. Yo sigo sin creérmelo. Exclamó Tsunade furiosa, apostando todas las fichas que les quedaban a la baja. El croupier la miró, dispuesto a recordarle que apostar a la alta y a la baja a la vez estaba prohibido, pero al ver el ceño fruncido en su rostro tras tantas derrotas, se calló. Kazuki parpadeó sorprendido. ¿Apostar a lo alto y a lo bajo? Entonces la jugada inteligente ahora sería, y sin dudarlo, apostó todas sus fichas al triple. El croupier, sudando, retiró rápidamente la mayor parte de las fichas de Kazuki, alegando un límite de apuesta. Antes de que nadie más pudiera intervenir, el croupier lanzó los dados. Según las reglas de la casa, una vez lanzados los dados, no se podían realizar más apuestas. Y el resultado triple. Kazuki ganó a lo grande. Arrasó con la mesa, acumulando una enorme pila de fichas. Tsunade. Completamente arruinada. Su rostro palideció. Al mirar a Kazuki, parecía que casi intentaba contener la risa. «Cómprame, por favor», dijo Kazuki radiante, alejándose a saltitos para cobrar sus ganancias. ¿Convencer a Tsunade de que volviera a Konoha? Eso no entraba en sus planes, todavía. El odio y el miedo de Tsunade hacia la aldea no se disiparían solo con palabras dulces. ¿El jutsu de la palabra? Kazuki recordó de repente una actualización del sistema que casi había olvidado. El jutsu de la persuasión. Una mejora única que solo requería 10 usos exitosos para alcanzar su máximo potencial. Cada éxito exigía persuadir a un shinobi más fuerte que él. Pero las condiciones eran brutales. Convencer a alguien más poderoso que tú no era fácil. Incluso Naruto, el protagonista de la serie, había fracasado varias veces. Y Kazuki no era Naruto. Aún así, ver a Tsunade escabullirse para pedir dinero prestado a prestamistas le hizo reflexionar. Esta podría ser la oportunidad perfecta para subir de nivel esa habilidad. Hasta ahora, Kazuki no había encontrado una buena oportunidad para usarlo. Pero Tsunade conocía su personaje, su trauma, su evolución. Había leído el manga. Comprendía sus problemas más profundos. Aún así, replicar el éxito de Naruto sería prácticamente imposible. Naruto le recordaba a Tsunade a su hermano Nawaki y a su amado Dan. Había dicho y hecho cosas que la habían herido profundamente. También había estado presente durante una crisis. El ataque de Orochimaru, la inminente amenaza contra Konoha. El valor temerario de Naruto y su desafío al borde de la muerte la habían liberado de su miedo y la habían impulsado a aceptar el cargo de quinta Hokage. Kazuki ordenó los hechos en su cabeza. Tsunade había abandonado la aldea a causa del trauma. Su hermano y su amado, ambos muertos en la guerra, ambos aspiraban a ser Hokage. Sus sueños quedaron truncados. Sus muertes fueron sangrientas y brutales. El trauma le había provocado hemofobia. Peor aún, su mantra «quiero ser Hokage» resonaba como una maldición en su mente. Llegó a asociar ese sueño con la muerte y la futilidad. Incluso Shizune había perdido seres queridos en la guerra. Ambos habían optado por huir de esa realidad en lugar de afrontarla. A menos que volviera a sufrir un fuerte shock emocional, Tsunade no tenía motivos para regresar. Especialmente ahora. Hiruzen seguía vivo. Minato era el Hokage en funciones. Konoha había resistido el ataque del 9 colas mucho mejor que en la línea temporal original. La aldea era estable, incluso más fuerte. ¿Por qué habría de regresar Tsunade? Problemático, murmuró Kazuki, rascándose la cabeza. Entonces, hola, guapo. Menudo botín, ¿eh? Tsunade se acercó con una sonrisa despreocupada y le rodeó los hombros con un brazo con naturalidad, como si fueran amigos de copas. Kazuki se quedó paralizado durante medio segundo. Ni siquiera había empezado a pensar en cómo acercarse a ella, y sin embargo, ahí estaba, sentada en su regazo. Sí. ¿Pasa algo?
dijo con frialdad, con la expresión inocente de un caballero. Aunque sus ojos, algo menos inocentes, se posaron con disimulo en las curvas que se aferraban a él. El atuendo de Tsunade y sus atributos, francamente, eran imposibles de ignorar. Y Kazuki ni siquiera se esforzaba mucho. Jeje tilde guapo tilde, ¿qué tal si le prestas algo a tu hermana mayor, eh? Su voz rezumaba falsa dulzura. Kazuki no se dejó engañar. Si le diera dinero ahora, lo malgastaría apostando. Una y otra vez. Hasta que él se quedara sin blanca. La reina del juego, la bebida y las deudas de Konoha no se ganó su título en vano. Pero Kazuki tenía una nueva idea. Sí, Tsunade era una jugadora empedernida. Pero más tarde, tras convertirse en Hokage, saldó sus deudas. Quizá no con intereses, pero las pagó. Kazuki pensó que al menos devolvería al director. Y para alguien tan fuerte como Tsunade, si de verdad quería eludir sus deudas, nadie podía impedírselo. El hecho de que pagara algo significaba que aún conservaba algo de honor. En ese caso. Mi señora, y suspiró Shizune, claramente acostumbrada a esto. No es un prestamista usurero. ¿Por qué le prestaría dinero? Lo haré. ¿Cuánto? Preguntó Kazuki con una sonrisa. Shizune parpadeó, sorprendida. Lo miró de nuevo. ¿Era amigo de Tsunade? No parecía un civil, pero no estaba segura de si era de Konoha. Al fin y al cabo, muchos pueblos pequeños entrenaban shinobi. Y ninjas renegados vagaban por todas partes. 500.000 rin. Exclamó Tsunade al instante, levantando la mano. Kazuki contempló sus ganancias. 800.000. Él sonrió y asintió. Le entregó 500.000. Luego la siguió a las mesas de juego. Aprovecharía su suerte, ganaría más y aumentaría la deuda hasta que ella le debiera una fortuna. Entonces, algún día, entraría en su oficina, le estamparía el pagaré y le diría: si no puedes pagarme, hay otros métodos. Tsunade-sama. Kazuki pensó que valía la pena probarlo. Al menos, le daría ventaja en futuras negociaciones. Como era de esperar, en cuanto tuvo el dinero, Tsunade se dirigió directamente a una máquina tragaperras. Kazuki se estremeció. Había olvidado que los casinos tenían más que mesas de dados. Claro que había máquinas tragaperras. Y Tsunade tenía que ir allí. El problema era que las máquinas tragaperras no permitían el tipo de manipulación de apuestas que había planeado. En el manga, Tsunade solo había ganado una vez. Y aquella vez, presagió una muerte importante. Menuda forma de recuperar su dinero. Como punto positivo, el repentino cambio de ritmo de Tsunade provocó que varias personas que habían estado observando a Kazuki se marcharan. Soltó una risita siniestra. Ya los había presentido antes. Probablemente estaban planeando una escena en la que el personaje principal domina el casino, seguido de unos matones que lo confrontan como villanos. Qué lástima que Tsunade los asustara. Da igual. Tenía la mira puesta en ese casino. Pronto volvería enmascarado, lo limpiaría a fondo y mandaría a los empleados al infierno. Un poco de justicia por mano propia. No te preocupes, guapo. Lo recuperaré. He vuelto a perder. Vamos. Los últimos 10.000. Vamos. Kazuki sentía que podía escribir un manga entero sobre el apocalipsis de las apuestas basado en ella en ese mismo instante. Si Tsunade hubiera vivido en su mundo anterior, sería una leyenda en todos los foros de pachinko. Guapo tilde, ¿tienes más dinero? Ronroneó con los ojos brillantes. Kazuki suspiró. Lástima que no pudiera grabarlo. Habría sido un material fantástico para chantajearlo. Me quedan 300.000. Él se lo entregó. Shizune se estremeció, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, era su dinero. Esta vez, Tsunade se gastó todo el dinero en pachinko. Menudo infierno de bolas de acero. Por supuesto, lo perdió todo. Sin embargo, Kazuki obtuvo un pagaré escrito a mano y firmado directamente por la propia Tsunade. 800.000, murmuró, mirando el papel. ¿Esa cantidad de dinero? Difícil de recuperar. El clan Senju se había disuelto hacía tiempo entre la población general de Konoha. Tsunade no era precisamente rica. Probablemente ahora gana dinero atendiendo pacientes o realizando trabajos mercenarios sencillos. No te preocupes, guapo. Siempre pago mis deudas. Dijo Tsunade con orgullo, dándole una palmada en el hombro como un hombre de honor.
La sonrisa de Kazuki se crispó. Claro que lo devolvería. ¿Pero cuándo exactamente? Bueno, Tsunade-sama, la estaré esperando en Konoha, dijo con una sonrisa. La expresión de Tsunade se congeló. Ella lo miró fijamente, entrecerrando los ojos. Luego, su mirada se posó en el pagaré que él tenía en la mano. ¿Eres un shinobi de Konoha? Su tono se volvió frío. Tsunade aún sentía resentimiento hacia la aldea. Incluso con un nuevo Hokage, creía que el sistema en sí era defectuoso. No quería tener nada que ver con él. Kazuki asintió y guardó cuidadosamente la nota en su bolsillo. Tsunade apretó la mandíbula. Claramente lamentaba su imprudencia anterior. Si hubiera sabido que él era de Konoha, habría pedido dinero prestado a prestamistas usureros, por muy depredadores que fueran. Relájate, Tsunade-sama. No tengo ninguna intención de convencerte de que regreses, sonrió Kazuki, adoptando una postura de serena rendición. Una retirada táctica. Si la presionara ahora, ella se resistiría aún más. Mejor darle una falsa sensación de seguridad. Como al pescar. Deja que el sedal se afloje antes de tensarlo. Ah, ¿sí? Jugando a largo plazo, ¿eh? Alguien ya intentó eso, dijo Tsunade con una sonrisa burlona, con los brazos cruzados. Kazuki se estremeció. Espera, ¿qué? Los Anbu ya utilizaron esa táctica. ¿Cómo demonios iba a superar eso? Tal vez, sea hora de probar la guerra psicológica. Chapter 165. Kirigakure's Assassination Squad. El mundo se está yendo al infierno, Nara. Kazuki suspiró, agachado en un tejado, observando a Tsunade y Shizune huir presas del pánico, perseguidas por una banda de matones. Dejó escapar un suspiro de impotencia. Estaba sumido en sus pensamientos, aún sin saber cómo convencer a Tsunade de que volviera a Konoha solo con palabras, cuando de repente su expresión cambió, agarró a Shizune y salió corriendo. Kazuki pensó que tal vez ella se sentía culpable y decidió huir. Pero entonces se dio cuenta, Tsunade estaba siendo perseguida por cobradores de deudas. Simples matones callejeros, ni siquiera ninjas. El futuro quinto Hokage de Konoha, perseguido por matones comunes. Kazuki sospechaba sinceramente que lo hacía a propósito. Olvídalo, exhaló. Convencer a Tsunade no iba a ser fácil. Decidió aprovechar el tiempo para idear una nueva estrategia. Por ahora, era mejor concentrarse en terminar su misión. Aumentar sus reservas de chakra. De ese modo, si las palabras no funcionaban con Tsunade, bueno, siempre existía la clásica solución shonen. Resolver las cosas a puñetazos y luego hablar sobre el método ninja. No era un anime de peleas escolares, pero tal vez golpear a alguien hasta casi matarlo aún podría forjar un entendimiento mutuo. Qué problemático, qué problemático. Kazuki negó con la cabeza y se dirigió en busca de la división de inteligencia de Konoha. El casino podía esperar. No iba a desaparecer. Podría volver más tarde y arrasar con todo. Siguiendo las discretas marcas de Anbu, Kazuki localizó la casa segura del equipo de inteligencia. Dentro, un hombre de mediana edad estaba ordenando unas verduras. Kazuki llamó a la puerta siguiendo el protocolo y le permitieron entrar. Le entregaron un nuevo insieme. Quizás se hayan mudado a otro pueblo. Leyó Kazuki, frunciendo el ceño. La información era vaga. Sí, dijo el hombre con una sonrisa. Hay alguien en su grupo que se sospecha que es de nivel Junin. No podíamos seguirlo muy de cerca. También le entregó a Kazuki una pequeña bolsa de semillas de hortalizas. Entendido. Gracias. Kazuki se frotó las sienes. La información posible era un fastidio. Significaba incertidumbre. Tendría que rastrearlos él mismo. Pagó por las semillas y se dio la vuelta para marcharse. Espere un momento, dijo el hombre. Kazuki se puso tenso, receloso. Pronto es el cumpleaños de mi hija. ¿Tienes algo del pueblo? ¿Algo pequeño? Kazuki rebuscó en su bolsa y le lanzó al hombre una libreta que había comprado antes en una tienda. Un simple recuerdo, impresa con el famoso lema del tercer Hokage. Donde danzan las hojas, arderá el fuego. Donde danzan las hojas, arderá el fuego, sí, claro, menuda tontería. Murmuró Kazuki entre dientes mientras se agachaba entre los árboles cerca de una aldea destartalada. Delante, dos guardias engreídos vigilaban como si fueran leyendas, pavoneándose como si hubieran luchado contra el mismísimo Ashirama.
A estos grandes pueblos, a ninguno de ellos les importa ya un bledo los shinobi normales, se quejó amargamente uno de los guardias. Aquí, en este lugar remoto, los ninjas aún podían comportarse como reyes. ¿Verdad? Perdí el ojo izquierdo en una misión, y todo lo que me dio el pueblo fueron 10.000 rin. Como si tiraran sobras a la basura, añadió el otro, frotándose con rabia el ojo ciego, pálido y claramente inútil. Kazuki no dijo nada. Esos tipos eran carne de cañón. Su verdadero objetivo eran los Junin. Los escuadrones ninja renegados solían ser egoístas y huir rápidamente ante el peligro. Pero algunos poseían un retorcido sentido de la lealtad. Si matabas al líder, los demás caerían. Intentó rodearlo, pero mientras avanzaba sigilosamente y cables trampa. ¿En serio? Un filamento transparente, casi invisible. Los ojos agudos de Kazuki apenas lo habían vislumbrado. Otro filamento, aún más abajo, se ocultaba justo detrás del primero. Una trampa de cadena. Kazuki escaneó la zona. No usó detección de pulso de viento. Era mejor no delatarse con chakra. Entonces los vio. 2 centinelas ocultos. Qué paranoicos, y murmuró, divertido. Este equipo ninja renegado era sospechosamente profesional. ¿Podrían ser los desertores de esas 2 aldeas los responsables? Había leído el infieme. 2 Chunin que habían sobrevivido a múltiples batallas en la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Sin heridas. Sin familiares muertos. Sin persecución. Y aún así, desertaron. Minato tampoco lo había entendido. La mayoría de los desertores tenían algún trauma o resentimiento. Orochimaru, por ejemplo, tuvo que marcharse o enfrentarse a un juicio, y se marchó para destruir Konoha. Pero esto no tenía sentido. Kazuki se movió para probar un ángulo diferente. Antes de que pudiera actuar, algo llamó su atención. Una trifulca que había estallado en el pueblo de abajo. 2 ninjas arrastraban a una mujer por el pelo. Otro ninja, con un aspecto peculiar, caminaba delante de ellos. Aquel. Se giró para mirar en dirección a Kazuki. Kazuki se quedó paralizado. Menos mal que estaba escondido. Por poco no lo descubren. Sentidos agudos, ¿eh? Kazuki se relamió los labios. Ese tipo tenía que ser el más fuerte. ¿Detectar a alguien con solo una mirada? Nada mal. Los shinobi más fuertes confiaban en sus instintos. Los mejores podían esquivar ataques solo con reflejos. Así que este era el elegido. Kazuki creó un clon de sombra y lo envió a flanquear la zona. Observó el terreno. Había 4 centinelas. 2 a la vista y 2 ocultos. Los eliminaría primero y luego iría a por ellos. Hagámoslo rápido, murmuró. Los 2 guardias seguían charlando, quejándose de que nadie los respetaba. Mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, un enorme jutsu de bola de fuego rugió hacia ellos. Cariño. Corre. No mires atrás. He perdido un ojo y me piden una indemnización. ¿Hablan de pólizas? ¿De leyes de indemnización? Menuda broma. 2 voces resonaron en sus oídos. El ninja se tambaleó, atrapado en un genjutsu. Uno de ellos se estremeció y se volvió. La muerte de su esposa aún lo atormentaba. Había huido una vez, sin mirar atrás, y ella murió por ello. Desde entonces se había anestesiado con alcohol, fingiendo ser un hombre destrozado que la lloraba. Pero ahora apretó la mandíbula, se contuvo, resistió la ilusión. Luego llegó el calor. Un dolor abrasador consumía su cuerpo. Sus gritos llenaban el aire. Su esposa llevaba años muerta. Si de verdad se arrepintiera, habría acabado con todo hacía mucho. El alcohol era solo una excusa. Una mentira que se contaba a sí mismo. Bastardo. Una ola de agua se abalanzó sobre Kazuki, pero se evaporó antes de poder detener su jutsu bola de fuego mejorado. El vapor inundó el campo de batalla. Pero eso dio a los enemigos la oportunidad de dispersarse. Un pequeño jutsu de bola de fuego voló hacia Kazuki, seguido de una técnica de liberación de viento. El viento alimenta el fuego. El fuego alimenta el viento. El combo iba directo a su cara. Kazuki no parpadeó. Desenvainó su espada y cortó, dispersando el ataque en un instante. Luego formó sellos. Bala de llama de dragón de fuego. Un torrente de llamas surgió. 2 centinelas que se disponían a lanzar más jutsu fueron sorprendidos y vomitaron sangre.
Un tercero palideció, y un hedor nauseabundo delató su pérdida de control. Maldita sea. ¿De verdad te he asustado tanto? Kazuki agitó la mano con fingido disgusto. ¿Te atreves? Rugió alguien. Una densa niebla se extendió como una inundación, impidiendo la visión y el sonido. Incluso los gritos del ninja en llamas se desvanecieron. Kazuki entrecerró los ojos. Aquella no era una niebla común. ¿Jutsu de ocultación de niebla? Probablemente. ¿Pero este nivel de densidad? Solo los especialistas de Kirigakure podrían conjurar una niebla como esta. Entonces, el frío acero contra su cuello. Un kunai le cortó la garganta de un tajo. Sangre brotó de un tronco de madera. Jutsu de sustitución. El tronco se partió por la mitad. Pero Kazuki aún no había visto al atacante. Ni siquiera un atisbo. Quienquiera que fuese, no había dado muestras de su presencia. Ni al atacar. Ni siquiera al retirarse. Joder. Sin duda, un jugador de élite. Kazuki sospechaba del cuerpo de asesinos de Kirigakure. Aún así, tenía maneras de afrontarlo. Una bola de fuego surgió en su mano. Un calor intenso la envolvió, disipando la niebla. La luz iluminó su cuerpo, proyectando largas sombras. La sombra de Kazuki se estremeció. Luego se lanzó hacia adelante. Posesión de las sombras. Se fijó en una dirección. Sin dudarlo, lanzó su bola de fuego, ahora imbuida con liberación de rayo. Más rápido. Más intenso. Más letal. Estaba a punto de lanzar el ataque cuando algo no le pareció correcto. Kazuki desenvainó su espada instintivamente, realizando un corte lateral. Dos shuriken de un azul brillante se desviaron hacia el suelo. Pero desde abajo, surgieron púas del suelo. Un usuario de taijutsu cargó desde el flanco, pateando hacia el pecho de Kazuki. Si no brillaras como una maldita luciérnaga, tal vez me habría estremecido, murmuró Kazuki. Luego, con calma. Gimió. Una extraña sílaba escapó de sus labios. Los ojos del enemigo que cargaba se quedaron en blanco. Falló por completo, pasando volando junto a Kazuki como un muñeco de trapo. Espera a tus compañeros en la tierra pura. Kazuki clavó su espada, atravesando el corazón del ninja. Pero detrás de él un torrente de agua se precipitaba con rapidez. Otro que viene a reparar la presa. ¡Qué fastidio! Chapter 166. No idea Teijust Charged in Screaming About Bonds and Friendship. Nara Kazuki giró la cabeza. Ya se encontraba en las afueras del pueblo, y en su entrada, la batalla aún continuaba. ¡Qué fastidio! Kazuki entrecerró los ojos. En la pelea de hacía un momento, lo había comprendido. El Junin y los dos ninjas renegados actuaban en conjunto. Los dos desertores eran especialmente hábiles en técnicas combinadas. Expertos en luchar en perfecta sincronía. Kazuki lo había comprendido rápidamente. Uno atacaba mientras el otro le impedía moverse, y el supuesto Junin de Kirigakure siempre iba un paso por delante, prediciendo dónde esquivaría Kazuki y atacando preventivamente. Tenía que admitirlo. Esta misión quizá superaba su rango actual. Aún así, Kazuki había encontrado la manera de romper su ritmo. De repente, se lanzó hacia adelante, golpeando el suelo con el pie izquierdo, impulsándose así al fragor de la batalla. En su mano, un Rasengan se formó silenciosamente, y entonces Kazuki viró con una curva absurdamente cerrada a gran velocidad. ¡Ah! Arg! Un grito de dolor desgarró el aire. Todo se fue al traste. Un ninja que se abalanzaba sobre él recibió un Rasengan de lleno en la entrepierna. La sangre brotó a borbotones. TCH. Kazuki alzó su espada, la blandió con un movimiento rápido y la guardó. Luego se lanzó de nuevo, ganando velocidad con cada paso. Quizás la próxima vez intente el Chidori, reflexionó Kazuki. Apenas podía ver el camino que tenía delante, pero eso no importaba. El Rasengan en su mano chilló con poder. Eso le guiaría hasta el punto débil del enemigo y le asestaría un golpe crítico en la entrepierna. Sí. Golpe crítico. Momentos después de que Kazuki falleciera, el ninja que había estado aullando, agarrándose la ingle, guardó silencio de repente. Se agarró la garganta. La sangre brotó a borbotones del corte. Se tambaleó, se desplomó, se estremeció, y luego se quedó inmóvil. ¿Recuerdan el momento en que Kazuki alzó su espada? Le cortó la garganta con la punta.
A menos que fuera un médico de combate con conocimientos de primeros auxilios excepcionales, no tenía ninguna posibilidad de salir ileso. Por eso Kazuki no había dudado en lanzarse al ataque. Tilde. Un grito como el de Tommy Jerry. Otro hombre apareció ante la vista de Kazuki. Otra víctima de la nuez de la muerte. Kazuki alzó su espada. La hoja relampagueó y la sangre salpicó. El hombre se desplomó. La visión de Kazuki se aclaró. Ahora podía ver el campo de batalla principal. Uno de sus clones de sombra había activado el modo demonio de fuego. En la espesa niebla, una vaga silueta humana levantó una enorme bola de fuego. Kazuki se humedeció los labios. Luego abrió la boca. Liberación del viento. Gran avance. Una ráfaga de viento huracanado azotó hacia adelante, llevando consigo una nube de polvo de lima que Kazuki había lanzado al aire y abierto en pleno vuelo. La ráfaga disipó la niebla de un solo golpe y llevó la pólvora hacia las filas enemigas. La bola de fuego, impulsada por el viento, se expandió y se extendió por el campo como una llamarada infernal. Jinjo. Kazuki pronunció las extrañas sílabas. El dragón de fuego rugió hacia el cielo. El Junin, a mitad de los sellos manuales, de repente se tambaleó. Mareado. Desorientado. Aquel extraño conjuro de antes resonaba en su mente, interrumpiendo su concentración. No podía terminar los sellos. Pero el Junin no era el objetivo de Kazuki. Su verdadero objetivo eran los dos ninjas renegados de Konoha. Los que trabajaban demasiado bien juntos. Tenía que eliminarlos ya, antes de que la situación se volviera aún más irritante. Así que Kazuki no lo dudó. Rasengan en mano, se lanzó a la tormenta. Se acerca. Una hoja, con la punta apuntando directamente a su ojo. Kazuki lo sintió. Genjutsu. El chakra surgió con fuerza. Él lo rompió al instante. ¿Qué vio a continuación? La hoja apuntaba directamente a su corazón. Kazuki dio un fuerte pisotón, se lanzó hacia la izquierda y estrelló el Rasengan contra la entrepierna de otro ninja que intentaba emboscarlo. Se rompió la tercera tuerca. Pero la lucha no había terminado. Un ninja, carbonizado de pies a cabeza, se abalanzó sobre Kazuki como un zombi en llamas. Al mismo tiempo, la tierra bajo sus pies se ablandó, convirtiéndose en un lodazal. Intentaban inmovilizarlo. Kazuki permaneció impasible. Otro Rasengan se formó. En su otra mano, su espada se dirigió con fulgor hacia la garganta del atacante. Pero el tipo se había blindado. A pesar de haber recibido un golpe brutal, seguía protegido con placas de hierro. Duan el golpe rebotó. Kazuki recibió una fuerte patada en la espalda. Un frío punzante quedó tras de sí. Auge. Un rayo rasgó el cielo. Kazuki quedó envuelto en llamas. La hoja apuntando a su riñón. Vaporizada por el trueno. Kazuki sonrió. Esto sí que fue divertido. Esperaba personajes fáciles de vencer. Chunin anónimos que apenas aparecían en el manga. Pero estos tipos estaban llenos de sorpresas. ¿Demonio de fuego? Murmuró el Junin al reconocer a Kazuki. Frunció el ceño. Escapar era posible, pero reunir un equipo después sería una pesadilla. Así que, a pesar de no querer pelear, no tuvo más remedio. Kazuki exhaló profundamente. Sus reservas de chakra, recargadas tras el intercambio de clones, fluyeron en su interior. Es hora de devolver el favor. Con ambas manos extendidas, 3 grandes bolas de fuego estallaron simultáneamente, apuntando a 3 enemigos. Su clon de sombra desató 3 dragones de fuego al mismo tiempo, infligiendo a cada objetivo un efecto de plaga. No está mal y Kazuki vio caer de repente a uno de los ninjas. Estaba inconsciente. ¿Quién sabía qué efecto de estado se había activado? Hermano. Gritó el otro ninja renegado, hablando por primera vez en toda esta batalla. Pero las furiosas bolas de fuego no le permitieron perder la concentración. Hermano, ¿eh? El Rasengan de Kazuki volvió a tomar. El chakra giratorio encendió el fuego a su alrededor, formando un pequeño remolino de llamas. Kazuki se teletransportó junto al ninja caído que aún se retorcía de dolor por las quemaduras y presionó el Rasengan contra su pecho. ¡Ah! ¡Vuele, hermano! La voz se cortó. ¡Qué doloroso, hermano!, resonó la voz. Los ojos inyectados en sangre del ninja renegado superviviente se clavaron en el frente. Y allí lo vio. El monstruo en llamas sostenía la cabeza cercenada de su hermano.
El rostro estaba carbonizado hasta quedar irreconocible. Si no hubieran estado tan cerca, tal vez ni siquiera habría sabido quién era. La rabia estalló en el alma del hombre. Se lanzó al ataque, gritando en silencio. Eso era todo lo que le quedaba. Su única familia. Los ojos de Kazuki brillaron con crueldad. La ira volvió imprudente a la gente. Predecible. Desapareció. En el instante en que el ninja renegado se abalanzó, un dolor agudo le desgarró el pecho. El demonio llameante había desaparecido. Solo quedaba una mano ardiente como el fuego que lo atravesaba. Dulces sueños, susurró Kazuki, acercándose mientras retiraba el brazo. Demasiado. Si tú hubieras estado frente al dios Sol y yo fuera Akainu, tal vez podríamos haber recreado una escena famosa. Fruta de fuego contra magma. Un dolor abrasador le atravesó la espalda a Kazuki. Se giró, vio al Junin mirándolo fijamente, y luego se desvaneció entre la niebla. Kazuki sonrió. El modo demonio de fuego potenció su elemento fuego y rayo, aunque aún no dominaban muchas técnicas de rayo. Por ahora, dependía principalmente del fuego. Cuanto más luchaba, más ardía su ira. Pero aún podía controlarla. No se convertiría en esclavo de la rabia. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Kazuki extendió los brazos. 6 bolas de fuego surgieron de la nada, flotando tras él como adornos llameantes. Disiparon la niebla restante, dejando al descubierto de nuevo el campo de batalla. Y allí lo vio. El Junin, ya en medio de sellos manuales. Los ojos de Kazuki se entrecerraron. Las últimas señales mono, conejo estilo de agua. Jutsu gran cascada. Un torrente descomunal se precipitó hacia Kazuki. El vapor estalló a su alrededor cuando el intenso calor se encontró con la inundación. El vapor hirviente silbaba en todas direcciones. Las quemaduras por vapor eran incluso peores que las de agua hirviendo. Kazuki no les tenía miedo. Pero tampoco estaba dispuesto a enfrentarse directamente a la cascada. Él lo esquivó. El campo de batalla quedó despejado. Vacío. Los Junin habían huido. Kazuki sonrió y mostró un sello. Detección de pulsos de viento. Ningún chakra dentro del alcance. Pero dentro del pueblo, las firmas de los chakras estaban en movimiento. Correr. Corrió. El muy cabrón de verdad corrió. Kazuki reunió furioso a los enemigos restantes. 15 ninjas en total, según la información disponible. Había matado a 11. 4 escaparon. El Junin huyó usando el Jutsu cascada como cobertura. Los demás probablemente se retiraron al ver que la situación cambiaba. Pícaros típicos. Sin vergüenza alguna. Solo les importa sobrevivir. Pero al menos estos 2 están muertos. Kazuki registró a los 2 desertores. Encontró sus placas de identificación. Suficiente para informar. El más joven, bueno, ese ya no tenía salvación. Kazuki le había aplastado la cabeza en modo demonio de fuego. No había nada que recuperar. Aún así, había pruebas suficientes para demostrar los asesinatos. Ah, cierto, murmuró Kazuki. Ahora se puede mejorar la detección de pulsos de viento. Recibió la notificación en plena batalla, pero no tuvo tiempo. Ahora sí lo hizo. Sendero del viento. Facilita la detección de objetivos. Crea una estela de viento entre tú y el objetivo. Obtienes un 50% más de velocidad de movimiento durante la persecución. Finaliza al comenzar el combate. Excelente. Una mejor detección siempre es buena. Kazuki asintió. Nada mal. Pero existían otras opciones. Ultrasensor. Consume de 1 a 10 veces el chakra para mejorar enormemente el radio de detección y la claridad. Eso también está bien. Sencillo, pero caro. Kazuki se rascó la cabeza. Sería genial para reconocimiento, pero arriesgado si el consumo de chakra fuera demasiado alto. Así los enemigos lo detectarían más fácilmente. Especialmente aquellos que eran sensibles al jutsu sensorial. Último susurro. Después de lanzar detección de pulso de viento, recibe una pista aleatoria sobre tu enemigo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Kazuki se marcó mentalmente con un signo de interrogación. ¿Qué clase de actualización tan extraña fue esa? Aún así, las 2 primeras opciones eran buenas. ¿La tercera? Bueno, podría ser útil, si la pista fuera legítima.
Pero si diera información absurda como hoy llevaba calzoncillos rojos, entonces no serviría para nada. Maldita sea, no puedo preseleccionar, Kazuki suspiró. Si pudiera previsualizarlos correctamente, esta elección no sería tan difícil. Gale me da seguimiento y velocidad, ultrasentido me da poder bruto, y último suspiro es, ¿quién sabe? Kazuki se rascó la cabeza. El cansancio por tomar decisiones empezaba a hacer mella. Si tan solo pudiera llevarme los tres, murmuró. Justo en ese momento, un sonido llamó su atención. Se giró. Algunos aldeanos salían cautelosamente de sus escondites, sosteniendo un puñado de billetes arrugados y gastados. Chapter 167. Treasure Map. Estos, venerados shinobi, es todo el dinero que queda en nuestra aldea. Unos cuantos aldeanos temblorosos dieron un paso al frente. Nara Kazuki los miró de reojo y luego bajó la vista hacia los cadáveres a sus pies. No hace falta, no hace falta. Soy un shinobi de Konoha. Lamento haber llegado demasiado tarde y haberte hecho sufrir, dijo Kazuki con una sonrisa amable. Había visto el mísero fajo de dinero que llevaban en las manos. Apenas merecía la pena mencionarlo. Realmente no lo necesitaba. Aquella editora le había enviado dinero de sobra para gastar durante mucho tiempo. Aún así, tras escuchar sus palabras, los aldeanos permanecieron indecisos hasta que Kazuki adoptó una expresión severa. Solo entonces retrocedieron con temor y respeto. TCH. Este mundo, Kazuki echó un vistazo a los arrozales a las afueras del pueblo. Era evidente que aquellos aldeanos habían cultivado mucho, pero apenas podían conseguir dinero. Era absurdo. Sujetando la ficha identificativa y el botín que había saqueado a los shinobi enemigos, Kazuki se preparó para marcharse. Pero antes de partir, se ocupó de los cuerpos. Con una sencilla técnica de la gran bola de fuego los convirtió en carbón, que enterró en la tierra. El año que viene, probablemente, las cosechas prosperarían allí. Qué lástima que un Junin se haya escapado, dijo Kazuki chasqueando la lengua. Había esperado que el Junin luchara hasta el final, pero el muy canalla huyó. Cargando con el botín, emprendió el camino de regreso hacia Konoha, clasificando los despojos mientras caminaba. Las reglas de Konoha eran sencillas. Todo lo que un shinobi recogiera tras una batalla era suyo, salvo que se tratara de información valiosa o estuviera relacionado con una misión específica de la aldea. En ese caso, debía entregarlo. Pero este no cumplía los requisitos. Todo aquí pertenecía a Kazuki. Dinero, herramientas ninja, píldoras para soldados, y griega. Icha para Bise. Su expresión se crispó mientras miraba el libro. Jamás imaginó que estos tipos fueran fans de Jiraiya, y de su propia obra. ¿Acaso eso significaba que acababa de asesinar a otro fan? Bueno, incluso si lo hubiera sabido, los habría matado igual. Que fuera fan de Icha no era suficiente para impedir que se hiciera más fuerte. Algunos objetos personales, incluso unos cuantos pergaminos de ninjutsu. La mirada de Kazuki se volvió más sutil mientras los hojeaba. Pero tras un vistazo, los apartó. Técnicas básicas, nada destacable. No es de extrañar. La mayoría de los shinobi renegados vivían así. En el mundo shinobi, el conocimiento se atesoraba, reservado para clanes y aldeas. Rebuscó entre la pila, en su mayoría chatarra. Lo más valioso probablemente lo llevaba el Junin que había escapado. Los Junin habían participado en más batallas y era más probable que portaran objetos raros, pero aquel se le había escapado. ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? Kazuki vio un trozo de papel doblado dentro de un monedero, uno que le había quitado a un ninja renegado. Al desplegarlo, encontró un mapa tosco, marcado con símbolos dispersos y extraños patrones. Poder para cambiar el mundo, la piedra Hel-El, murmuró Kazuki, leyendo la escritura garabateada. Curioso, guardó el mapa. La piedra Hel-El, ¿eh? Sonaba interesante. Poder para cambiar el mundo, ¿otra vez? Suspiró. ¿Y qué demonios le pasa a este mundo últimamente? En constante cambio, siempre al borde de la destrucción. Negó con la cabeza. Antes, la gente hablaba de destruir un país para describir una catástrofe. Ahora, todo era destruir el mundo. En su vida anterior, era un simple soldado raso en World of Warcraft, salvando a Azeroth una y otra vez. Al principio le había resultado emocionante, incluso heroico, pero al cabo de un tiempo le pareció una broma. Ningún hombre cuerdo dedicaba su tiempo libre a salvar el mundo repetidamente. Eso era propio de un masoquista.
Finalmente, renunciaría definitivamente. Pero la piedra Hel me suena de algo. Kazuki se rascó la cabeza. Le resultaba familiar. No lograba recordar de dónde, pero le traía recuerdos. Da igual. Me lo quedaré por ahora. Quizá haya un tesoro escondido. Guardó el papel en su bolsa, aunque no esperaba gran cosa. Si se trataba de algún artefacto legendario, seguro que lo recordaría. Si no, probablemente no valía mucho. Aún así, echarle un vistazo no estaría de más. Podría ser una distracción divertida. Kazuki regresó a Konoha y entregó las etiquetas de identificación enemigas a Namikaze Minato. El mapa se lo quedó para sí. Bien hecho. ¿Cómo salió la misión? Minato parecía satisfecho. Sabía que la misión no había sido fácil. El dúo enemigo había trabajado bien en equipo. Aún no eran Chunin, pero con el tiempo podrían llegar a ser Tokubetsu Chunin. Qué lástima que desertaran. No está mal. Pero un Chunin escapó. Dominaba la técnica de la niebla oculta y el asesinato silencioso. Sospecho que es de Kirigakure, informó Kazuki con calma. Ese Chunin fugitivo tenía habilidades de escape de primer nivel. Los ninjas renegados siempre fueron así. Si algo los caracterizaba, era su habilidad para correr. Quienes no podían huir, morían. ¿Asesinatos silenciosos? Probablemente de los escuadrones de asesinos de Kirigakure. He oído que hay disturbios por allí. Minato frunció el ceño ligeramente y restó importancia con un gesto. Un Chunin renegado no merecía tanta obsesión. Mejor centrarse en el ascenso de Kazuki a Chunin. Revolvió su escritorio y sacó un archivo. Échale un vistazo, dijo, entregándoselo. Kazuki lo abrió de un tirón. Fue una misión única. Infiltrarse en el país del agua. Recabar información sobre un shinobi de Kirigakure con el Byakugan. Ayudar a nuestro agente encubierto en su extracción. Kazuki frunció el ceño. ¿Acaso convertirse en Chunin siempre era tan molesto? Recordó su misión con Yakushi Kabuto. ¿Quién demonios era ahora el nuevo espía? ¿Esta es mi próxima misión? Preguntó a Minato, lamentando ya no haber reencarnado antes. Si lo hubiera hecho, tal vez podría haber alcanzado el rango de Chunin en el campo de batalla, sin necesidad de estas largas y miserables operaciones encubiertas. ¿Y la Tierra del Agua? En realidad no quería ir. No recordaba bien cuando se había revelado que Obito estaba manipulando a Mizukage. La cronología de Naruto era un lío. Pero ir allí ahora podría significar meterse en problemas. En cuanto al usuario del Byakugan, recordaba que se llamaba Ao o algo así. Aliado de Terunoasmei. Gracias a su Byakugan, Ao detectó la anomalía de chakra en el cerebro del Mizukage, crucial para romper el genjutsu. Sin duda, uno de los subordinados clave de Mei. Sí. Pero esta misión no se trata solo de fuerza bruta. Eso es todo lo que puedo decir. Minato sonrió. Kazuki lo entendió. Esta misión ponía a prueba la recopilación de inteligencia y la infiltración. No el poder. Eso ya se había evaluado en la misión anterior. Si tan solo tuviera la técnica de suplantación de rostro, recordó el jutsu de Orochimaru, perfecto para infiltrarse. Orochimaru se había disfrazado una vez del Kazekage y se había infiltrado en Konoha. De acuerdo, entendido, aceptó Kazuki. Si hubiera sabido que el ascenso a Chunin era tan complicado, él seguiría intentándolo. Las ventajas eran increíbles. Acceso a intercambios de jutsu de élite, incluso jutsu prohibidos con suficientes puntos de mérito. Valía totalmente la pena. Al salir del despacho del Hokage, Kazuki bostezó. 3 días de descanso antes de partir. Supongo que, hizo una pausa y luego optó por mejorar su amplificación sensorial. La primera opción aumentaba la velocidad de seguimiento. Pero Kazuki necesitaba alcance. Si surgía algún problema, quería saberlo al instante. Tenía muchas ganas de probarlo, pero aún estaba en el centro del pueblo. Mala idea. Usar técnicas sensoriales a gran escala allí podría activar los sistemas de defensa, levantar sospechas y revelar sus habilidades. Así que se dirigió a un campo de entrenamiento a las afueras del pueblo. Probemos esto. Triple efecto. Formó sellos manuales. El chakra fluyó con fuerza. Una ráfaga de viento se extendió en todas direcciones. Kazuki cerró los ojos para sentir. El alcance se amplió 3 o 4 veces, entonces, giró la cabeza. 2 shinobi corrían hacia él. Kazuki. Hace un momento, Kakashi y Gai salieron corriendo del bosque.
Kakashi entrecerró los ojos, curioso. Había percibido algo extraño, claramente una técnica sensorial, y se apresuró hacia él. Al ver a Kazuki solo, se relajó. Estaba probando un nuevo jutsu, dijo Kazuki con una sonrisa. Kakashi asintió. Eso sonaba lógico. Kazuki tenía la costumbre de crear técnicas extrañas. Kazuki. Sudemos juntos el sudor de la juventud. Gai levantó el pulgar. Kazuki soltó una risita. No le importaba entrenar. Además, los agarró a ambos y echó a correr alejándose de la aldea. Kakashi no opuso resistencia. Sabía que Kazuki no era de los que se rebelaban. Quiero probar el alcance máximo de este jutsu, explicó Kazuki. Kakashi entendió y se detuvo con Gai, mientras que Kazuki siguió corriendo solo. 20 minutos después, Kazuki se detuvo. Esta vez, utilizó 10 veces más chakra y activó la técnica de nuevo. Con los ojos cerrados, se concentró. Mayor distancia significaba mayor tiempo. Era lógico. No se trataba de la velocidad de la luz ni del sonido. Tenía sus límites. Ahí está, tras 30 segundos, sintió el chakra de Kakashi y Gai. Su alcance se estaba expandiendo. Tras varias pruebas, finalmente quedó satisfecho y arrastró a los demás a una barbacoa. ¿Cómo fue la misión?, preguntó Kakashi entre bocado y bocado. Bastante bien. Un Chunin escapó. Pero esos dos Chunin, un trabajo en equipo impecable. Kazuki asintió. El encuentro le había abierto los ojos. Incluso los don nadie podían ser problemáticos con la coordinación adecuada. Kakashi asintió con la cabeza justo cuando Kazuki se giró hacia él. Oye, Kakashi, ¿puedo aprender el Chidori? Los ojos de Kazuki brillaron. Acababa de recordar su Rasengan. Chapter 168. ¿Chidori más Rasengan igual? Aunque Nara Kazuki no poseía el Sharingan, lo que significa que no podía percibir objetivos que se movían rápidamente ni cambiar de dirección en pleno ataque con el Chidori, sí tenía el Rasengan. Una vez formado el Rasengan, el siguiente movimiento siempre era el mono roba el melocotón. En este caso, Kazuki podía aprovechar la velocidad del Chidori para acortar distancias y luego rematar con un Rasengan para un devastador combo a alta velocidad. Puedo enseñártelo, pero este jutsu es complicado. Normalmente, necesitas el Sharingan para rastrear la posición del enemigo a esa velocidad. A Kakashi no le importó. Tenía una buena relación con Kazuki. La verdad es que, incluso si Kazuki le hubiera pedido algo más complejo que el Chidori, Kakashi se lo habría enseñado igual. No te preocupes. Tengo una solución, dijo Kazuki, frotándose las manos con entusiasmo. Una vez que dominara esto, podría experimentar. ¿Quién sabe? Quizás un Chidori con la izquierda y un Rasengan con la derecha. Un ataque doble. Kakashi se encogió de hombros. Le parecía bien. Maito Gai, sin embargo, parecía completamente desinteresado. El ninjutsu no era lo suyo. Su verdadera pasión era el taijutsu. Sin embargo, mientras observaba a Kazuki y Kakashi hablar sobre el Chidori, Gai empezó a sentirse algo excluido. Como amigo de Kazuki, pensó que también debería enseñarle un jutsu para fortalecer su amistad. El único problema era que todos sus jutsus eran de taijutsu. Gai se rascó la cabeza, angustiado. Kazuki siguió a Kakashi a un campo de entrenamiento a las afueras de la aldea. Allí, Kakashi comenzó a enseñarle los fundamentos del Chidori. No fue fácil, pero la aptitud natural de Kazuki para el elemento rayo era bastante buena, probablemente gracias a las ventajas de su estado de aspecto de demonio de fuego. Bajo esa forma, poseía mejoras inherentes tanto para el ninjutsu de elemento fuego como para el de elemento rayo. Por lo tanto, era lógico que tuviera cierta afinidad natural con ellos. Aún así, le llevó 3 días completos aprender Chidori. Mientras el agudo trinar de los pájaros resonaba en el bosque, la mano de Kazuki atravesó limpiamente el tronco de un grueso árbol. Kakashi asintió con aprobación. El Chidori de Kazuki había cobrado vida. Parecía sólido. Pero el jutsu era ruidoso. Si bien era rápido y letal, si no podías ver a tu objetivo con claridad, acertar el golpe resultaba todo un desafío. Tendrás que trabajar en el control direccional, dijo Kakashi mientras observaba a Kazuki sentado distraídamente en un tocón de árbol, aparentemente perdido en sus pensamientos. No necesito cambiar de dirección. Lo que necesito es, murmuró Kazuki, absorto en sus pensamientos. El Chidori era rápido, sin duda, pero aún podía mejorarse.
Su potencia de penetración era buena y su velocidad excelente, pero para Kazuki solo importaba una cosa: la velocidad. Claro que, si pudiera tener tanto velocidad como poder destructivo, sería ideal. Pero si tuviera que elegir, la velocidad siempre sería lo primero. Dime, ¿puede el Chidori ser aún más rápido? Preguntó Kazuki, clavando la mirada en Kakashi. Kakashi hizo una pausa. Ya se había planteado esa pregunta antes. Al fin y al cabo, el Chidori era su técnica original. Por supuesto que había intentado optimizarla. Hacerla más rápida, más fuerte. Puede ir más rápido, pero el esfuerzo físico sería... Kakashi dejó la frase en suspenso, observando el poderoso físico de Kazuki. Luego cambió de tema. Para aumentar la velocidad, tendrías que dejar que el chakra del rayo estimulara los músculos de tus piernas. Pero eso también haría que el Chidori sonara más fuerte y reduciría su poder de penetración. No estoy seguro de que valga la pena, dijo Kakashi, sentándose en cuclillas sobre un tocón y bebiendo el sorbo que Kazuki le había lanzado. Explicó sus propios experimentos. Kazuki asintió. Era evidente que Kakashi había investigado esto a fondo. Así que Kazuki lo intentó. El ruido era ensordecedor. Incluso a cientos de metros de distancia, sería imposible no oírlo. Sin duda, alertaría a los enemigos. Pero el aumento de velocidad fue considerable. Kazuki sonrió. Ese era el Chidori que quería. No era un arma, sino un cohete propulsor para su ojiva Rasengan. Siguiente paso. Probar el Rasengan junto con el Chidori. Si pudiera lanzar con el Chidori y atacar con el Rasengan, el poder sería devastador. Desafortunadamente, no tuvo tiempo para realizarle todas las pruebas. Tenía una misión que cumplir. Kazuki. Cuando vuelvas, te enseñaré un jutsu increíble. Gai le hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de irse. Kazuki parpadeó y luego se echó a reír. Ese tipo de frase, sonaba demasiado a presagio de muerte. Gai soltó una risita tonta. Ya lo había decidido. Le enseñaría a Kazuki las 8 puertas. Kazuki siempre había entrenado con ahínco en taijutsu, así que Gai creía que podría dominarlo. Pero como Kazuki había aprendido Chidori recientemente, Gai no había querido interrumpirlo. Al fin y al cabo, aprender 2 técnicas a la vez sería difícil incluso para Kazuki. Mejor esperar a dominar completamente Chidori y luego transmitirle las 8 puertas. Tienen que ser las 8 puertas, ¿verdad? Pensó Kazuki mientras caminaba hacia la costa, jugueteando con el Rasengan que tenía en la mano. Ya lo veía venir. Gai era un shinobi que solo dominaba el taijutsu. ¿Qué más podía ofrecer? Por supuesto, las 8 puertas. Supongo que tendré que devolver el favor. Kazuki se frotó las sienes. No le parecía bien aceptar la ayuda de sus amigos sin ofrecer nada a cambio. Pensó que necesitaba desarrollar un jutsu propio, algo digno de regalar. Para Gai, sería una técnica de taijutsu. Pero Kakashi, eso era más complicado. Todas las técnicas de Kazuki estaban muy modificadas, pero los sellos manuales básicos no eran particularmente únicos. Desarrollar un nuevo jutsu no era tarea fácil en el mundo shinobi. La mayoría de las técnicas ya habían sido descubiertas. La innovación era escasa. Crear un jutsu, reflexionó Kazuki. Su mente divagó hacia las armas de su vida pasada. Me vino a la mente un arma tristemente célebre. Las granadas de fósforo blanco. Se autoencenden al contacto con el aire, son extremadamente calientes, se adhieren a las superficies y son increíblemente destructivas. Sí. No era imposible. Al fin y al cabo, el mundo shinobi tenía jutsus similares, como el jutsu de la pila de cenizas de Asuma Sarutobi, que utilizaba la combustión de pólvora, o el jutsu de la bala de aceite de sapo de Jiraiya, que combinaba aceite y elemento fuego. Así pues, conceptualmente, la liberación de fuego mediante fósforo blanco no estaba fuera del ámbito de lo posible. ¿El problema? El fósforo blanco era peligroso, demasiado peligroso. Fácilmente inflamable. Un paso en falso y se prendería fuego. Pero esto no era la Tierra. En este mundo, quizás saldría impune. Aún así, no tenía fósforo blanco. Kazuki contempló el Rasengan girando en su palma. Potenciaba el daño mediante una rotación rápida. La fuerza centrífuga. ¿Podría replicar ese efecto con fuego? Eso sería, básicamente, una versión del Rasengan con elemento fuego. ¡Qué fastidio!, murmuró Kazuki. Crear jutsus es agotador. Tras viajar todo el día, acampó para pasar la noche.
Cazó un conejo y comenzó a asarlo junto al fuego. El mundo shinobi no era enorme, pero tampoco pequeño. Los encuentros fortuitos con otros shinobi eran raros. Aún así, para pasar desapercibido, Kazuki decidió cocinar conejo de mendigo, enterrándolo en barro para asarlo y así ocultar el olor. Ninjutsu, ninjutsu, y se rascó la cabeza de nuevo. Tras un día de darle vueltas al asunto, tenía una idea aproximada. Un jutsu a gran escala. Una bomba de racimo. La bomba madre se divide en el aire, liberando miles de subbombas que cubren una zona enorme. Si pudiera lograrlo, sería devastador. La próxima vez que vea a Jiraiya Sensei, tengo que preguntarle cómo demonios convierte el chakra en aceite. Si se puede convertir en aceite, ¿se puede convertir en uranio? Imagínate lanzar una bomba nuclear de chakra, sería divertidísimo. Kazuki enterró al conejo y siguió experimentando. Todavía no entendía cómo lo había hecho Jiraiya. ¿Convertir el chakra en aceite? Una locura. Mientras el conejo se asaba, él seguía experimentando. Elemento fuego, compresión de chakra, estructura interna inestable que provoca fragmentación. Si el área de cobertura es lo suficientemente grande, Kazuki hizo una mueca. Le daba vueltas la cabeza. Pero seguiría probando. No esperaba un éxito inmediato. Llevaría tiempo. Para cuando embarcó al día siguiente, estaba mentalmente agotado. Su investigación sobre jutsus no había avanzado mucho. Claro, con sus enormes reservas de chakra, podía realizar jutsus de fuego a gran escala. Pero el fuego puro era demasiado fácil de contrarrestar. Consumía demasiado chakra. No era eficiente. Continuaría adaptándose. Pero ahora que estaba a bordo, ya no podía hacer más pruebas, no sin revelar su identidad. ¿Tú también vas a trabajar a Kaado Shipping? Le preguntó un hombre demasiado amable que se le acercó en la cubierta que se mecía. Kazuki parpadeó. ¿Kaado Shipping? ¿Kaado ahora tiene una empresa? ¿Crece rápido, Solo estoy probando suerte, dijo Kazuki con una sonrisa. Iba disfrazado de hombre común rumbo al país del agua para trabajar como marinero. Era una buena tapalera. Los marineros ganaban bien, sobre todo en las rutas de larga distancia. Un trabajo peligroso, pero con un sueldo decente. Tienes el físico ideal. Si terminamos trabajando juntos, sería genial. El hombre miró con envidia el musculoso cuerpo de Kazuki. La fuerza era una ventaja en este trabajo. A Kazuki no le importaba charlar. Le ayudaba a reforzar su tapalera, y quién sabe, quizá pudiera escuchar alguna información útil. Pero al llegar a la tierra del agua, no había aprendido mucho. Solo que la vida del tipo era una mierda. Había estado un año en el mar. Regresó a casa. Su esposa acababa de dar a luz. El momento era terrible. Kazuki no sabía si reír o llorar. Si llegamos a trabajar juntos, sería genial. Dijo el hombre alegremente mientras desembarcaban. Kazuki asintió. Pero, en realidad, eso no iba a suceder. No estaba allí para trabajar. Estaba allí para reunirse con un espía de la aldea y, tal vez, obtener información sobre Ao. Aunque, sinceramente, con lo que recordaba del manga, probablemente podría salir airoso. De todos modos, la misión consistía principalmente en la extracción. La recopilación de información era secundaria. Kaado Shipping está contratando. ¿Quieres hacerte rico? Sube a bordo. Ofrecemos excelentes beneficios para empleados. Kazuki apenas había puesto un pie en el muelle cuando vio a los reclutadores ondeando pancartas. Kaado Corporation. Una empresa con conciencia. Únete a Kaado Corp. Y vive una vida de éxito. A Kazuki le tembló un ojo. No esperaba que esta versión de Kaado fuera tan amigable. Un contraste abismal con el capitalista despiadado en el que se convertiría después. En ese momento, Kaado no necesitaba ser colgado de una farola, todavía. Chapter 169. An Encounter with Obito and the Ruthless Factory Boss. El país del agua, una de las 5 grandes naciones, era relativamente la más débil. A pesar de su seguridad natural, rodeada por el mar, lo que dificultaba las invasiones, su poderío militar había disminuido con el tiempo. Las razones principales: la dispersión de los 7 espadachines ninja de la niebla y que Obito culpara a Kirigakure por la muerte de Rin Nohara. Tras manipular al Mizukage, activó la infame política de la niebla sangrienta, lo que provocó que el poder de Kirigakure se desplomara. Desde entonces, la presencia de la aldea se había diluido en gran medida. Sus ninjas renegados dejaron una huella más profunda.
Al igual que Momochi Zabuza, el mini jefe de élite del debut del equipo 7. Oshigaki Kisame, el guerrero con cara de tiburón que más tarde protagonizó un emotivo enfrentamiento con Maito Gai. Pero este maldito lugar, Nara Kazuki estaba en cuclillas dentro de una pequeña tienda, comiendo helado mientras observaba la llovizna afuera. Suspiró con resignación. Su primera impresión del país del agua fue el clima impredecible. Pero era lógico. Se trataba de una nación insular rodeada por el mar, constantemente afectada por los cambios climáticos oceánicos. Kazuki alzó la vista hacia las densas nubes y suspiró de nuevo. Cuando desembarcó del barco hacía un día radiante y soleado. En cuestión de instantes, se habían formado nubes de tormenta. Ridículo. Entrecerró los ojos hacia el horizonte. Kirigakure se encontraba tierra adentro, lo que significaba que aún tenía que recorrer una distancia considerable. Pero ese no era el problema. Lo que importaba era si Kirigakure se encontraba actualmente bajo el régimen de la niebla sangrienta. Debería ser así, ¿no? Recuerdo vagamente que Sasuke apareció después y descubrió que estaban manipulando a Mitsukage. Kazuki se rascó la cabeza. No recordaba todos los detalles. Había visto Naruto hacía muchísimo tiempo. Una vez que terminó la serie, la abandonó por completo. ¿Y Boruto? Ese desastre solo existía en los memes. Dejó de intentar recordar. Da igual. De todas formas, tengo que irme tarde o temprano. Sacudió la cabeza y empezó a planear su estrategia de salida. Abandonar el país del agua no fue fácil. El mayor problema era cruzar el mar. Los barcos comerciales estaban estrictamente controlados. Probablemente tendría que encontrar una embarcación privada. Una vez que llegara a las costas del país del fuego, estaría a salvo. ¡Qué fastidio! Exhaló Kazuki. Preferiría dedicarse a una matanza. Pero con la posibilidad de que Obito estuviera merodeando por allí, descartó la idea. Si se encontrara por casualidad con Obito, sería demasiado interesante. Pero las probabilidades eran mínimas. ¿Dudaba que tuviera tanta suerte? Malo. Jefe, 2 helados. Un hombre enmascarado entró. Su atuendo era inusual, pero Kazuki lo reconoció al instante. Obito Uchiha. La sombra tras el primer Naruto. Un peón de Madara, una marioneta de Zetsu negro. Una figura trágica, e imperdonable. Ni siquiera su muerte pudo redimirlo del todo. Kazuki lo miró de reojo y luego apartó la vista. Por suerte, en el mundo ninja, los atuendos extravagantes eran algo común. Si bien el atuendo de Obito atrajo algunas miradas, la mayoría lo ignoró. ¿Quién sabía qué clase de lunático inestable era? En la actualidad, muchos shinobi estaban desequilibrados. La mayoría de los civiles los evitaban por completo, sin saber si algún ninja mentalmente inestable podría perder la cabeza y usar un jutsu por diversión. Esa era la actitud general de la población civil. Solo los ricos o poderosos se atrevían a tratar a los ninjas de forma diferente. El resto prefería la mentalidad de menos problemas, mejor. Kazuki lo comprendía. Había presenciado ese miedo en carne propia durante las misiones. Por eso ahora actuaba como un plebeyo tímido, manteniendo la cabeza gacha. Obito no se molestó con nadie más. Tomó sus conos y se marchó rápidamente. Kazuki consideró brevemente seguirlo, pero desistió. Demasiado arriesgado. En cuanto a para qué necesitaba Obito 2 conos, Kazuki tenía sus conjeturas. O bien para Zetsu negro, o bien para Rin Nohara. Probablemente Rin. Obito no tenía amigos en el país del agua. La tumba de Rin ni siquiera estaba allí, pero a Obito no le importaba. Para él, visitarla era una cuestión de recuerdos, no de lugar. Kazuki no tenía intención de provocar a Obito. Pero alguien más sí, al parecer. Tú, el de la máscara, detente ahí mismo. Justo cuando Obito se acercaba a la puerta, varios hombres se pusieron de pie. Con las mangas remangadas, mostrando sus brazos llenos de cicatrices, intentaban claramente intimidar. Kazuki hizo una mueca de dolor. Idiotas. Recordaba a Obito sacando un fajo de billetes al pagar y su cartera abultada. Kazuki sospechaba que estaba provocando a esos incautos. Quizá solo para desahogarse. ¿Me estás hablando a mí? Obito se giró lentamente, mirando a los matones que ahora lo rodeaban, blandiendo cuchillas en sus manos. Oye, estamos sin Blanca. Solo queremos pedirte algo de dinero prestado. El cabecilla hizo girar su navaja mariposa con destreza.
La máscara de Obito no revelaba nada, pero Kazuki sintió el repentino aumento del peligro. Obito no era alguien a quien provocar. De hecho, para él, muy pocos eran siquiera considerados personas. Si actuaba, todo el negocio podía hundirse con ellos. Kazuki tuvo que considerar esto. Si Obito perdía el control, Kazuki se vería obligado a revelar sus habilidades para sobrevivir, y eso lo delataría. Había ninjas de Kirigakure apostados allí. El sigilo ya no sería una opción. Dudó si intervenir, haciendo de espectador servicial, pero entonces la pandilla guardó silencio. Obito simplemente se dio la vuelta y salió, aún con sus conos en la mano. Los presentes parecían desconcertados, pero Kazuki entrecerró los ojos. Su expresión cambió. Ignorando la lluvia, lo siguió rápidamente. Al pasar junto a los matones, miró al suelo. La sangre se filtraba bajo ellos. Tal como sospechaba, Obito había usado el elemento madera para empalarlos. Eran muertos vivientes. Aún de pie, pero ya cadáveres. Esto llamaría la atención. Los shinobi de Kirigakure investigarían. Quedarse allí más tiempo era peligroso. Kazuki salió sigilosamente de la tienda. Obito caminaba tranquilamente bajo la lluvia, sin que le afectara el aguacero. Sus conos estaban completamente secos, protegidos por el chakra. Kazuki ni siquiera lo miró. En vez de eso, buscó una tienda cercana, compró un paraguas y se dirigió a su posada. Detrás de él, se oyeron gritos. Habían descubierto los cuerpos. Sí, existían posadas en el mundo shinobi. Los precios variaban enormemente y no se requería identificación. La seguridad era laxa, pero el servicio, sorprendentemente exhaustivo. Esta habitación cuesta 498 rin por noche. ¿Qué tiene de especial? Kazuki arqueó una ceja al ver el precio. 498 no era calderilla, especialmente para una ciudad portuaria llena de civiles. Oh, señor, esa es una habitación especial. Si viene una chica guapa que no puede permitirse una habitación privada, podría sugerirle que la comparta con usted. La casera soltó una risita, con el maquillaje impecable a pesar de su edad. Una puma experimentada, bien cuidada y astuta. Kazuki lo entendió al instante. Este tipo de servicio era común en el mundo shinobi. Algunos eran más discretos. Sin contactos internos, ni siquiera te enterarías de su existencia. Pero a él no le interesaba. Una habitación normal está bien, y fingió interés, pero declinó a regañadientes, haciendo como que andaba corto de dinero. El tono de la casera se enfrió de inmediato, pero aún así le entregó una llave. Ofreció una sonrisa tímida y se dirigió a su habitación. El mobiliario era sencillo, pero a él no le importaba. Su personaje era un trabajador de bajo nivel. De ninguna manera podía permitirse lujos ni las ventajas de compartir habitación. Ahora necesito encontrar un trabajo y dejar un clon de sombra para que trabaje. Recostado en la cama, Kazuki trazó su plan. Crear una identidad sólida. Una que no se desmoronara bajo escrutinio. También le proporcionaría una coartada. Necesitaría un empleador turbio, uno con la peor reputación posible. Pensaba que esta parte requeriría esfuerzo, pero unas pocas monedas y una bebida en la taberna le dieron exactamente lo que necesitaba. Había un jefe que hacía trabajar a sus empleados desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche sin cobrar. El almuerzo duraba solo 50 minutos. Los salarios eran ridículamente bajos. Con frecuencia descontaba el sueldo por infracciones inventadas, y a menudo retrasaba el pago por completo. ¿Quejarse? Inútil. El hombre tenía poder. Nadie duraba más de un mes. Pero como el jefe mantenía una imagen impecable, siempre había nuevos incautos haciendo cola. Quienes alzaron la voz fueron silenciados a golpes. Kazuki estaba encantado. Ese cabrón era perfecto. Una vez que se marchara, nadie lo cuestionaría. Un joven marginado, aplastado por un jefe explotador, huye por miedo a represalias. Totalmente creíble. Ocurría tan a menudo aquí que nadie se inmutaba. TCH, lástima que no pueda llamar mucho la atención. Capitalistas como este merecen ser colgados de las farolas. Kazuki se relamió. Aún así, la existencia de este hombre era útil. Kazuki planeaba darle las gracias de una manera especial. ¿Y su método? Kazuki sonrió. Esperemos que al jefe le guste. Al día siguiente, Kazuki fingió ser un novato y se dirigió a la fábrica. Vio el anuncio de trabajo.
Sueldo alto, jornada reducida, bonos, participación en los beneficios, rápido ascenso. Una sarta de mentiras. Jornada de 9 a 12, 2 horas para comer, salida a las 5:30, pago de horas extras, beneficios para veteranos, acciones de la empresa tras 20 años, la misma cantinela que había oído en su vida anterior. Puro cuento chino para vender humo a los incautos que buscan trabajo. En su antiguo mundo, Kazuki se habría marchado inmediatamente. Pero, por el bien del espectáculo, fingió asombro y se inscribió. Un engranaje más en la maquinaria. ¿Qué pasó con los antiguos trabajadores? Kazuki tosió, esquivando la pregunta. Por ahora, esto estaba bien. Tenía su vía de escape. Si fallaba, buscaría otra solución. Chapter 170. Angin from a lamp post. El rugido de la cadena de montaje. El chirrido de las máquinas. Un conjunto invisible de grilletes. El trabajo de Nara Kazuki era sencillo y repetitivo. El mismo movimiento una y otra vez. Pero era monótono, agotador. En la fábrica ni siquiera había muchas tareas que realizar. Todo era una rutina aburrida y monótona. El trabajo aburrido no solo te agotaba mentalmente, sino que te consumía por completo. Kazuki lo sentía en los huesos. Este jefe de fábrica, encaja demasiado bien con mis criterios, murmuró Kazuki para sí. El hombre era la viva imagen de la explotación. Había ajustado la línea de producción a una velocidad justa para agotar a los trabajadores, pero no tan rápida como para provocar un fallo. No había espacio para pensar, para respirar. Solo para moverse, sin cesar. Kazuki pensó que una persona se convertiría en un autómata sin mente o desarrollaría un modo de piloto automático basado en reflejos. Pura memoria muscular. Le temblaron los labios. Era la vida más aburrida del mundo, pero eso hacía que ese jefe fuera ideal. Kazuki necesitaba a alguien lo suficientemente despiadado como para justificar una dramática renuncia más adelante. Tras experimentar la infernal monotonía, Kazuki dejó atrás un clon de sombra para mantener la farsa y se escabulló de la ciudad portuaria hacia el interior del país del agua. A diferencia de los muelles, el terreno interior se parecía sorprendentemente al país del fuego. Kazuki quedó fascinado por el paisaje. Si acondicionaran este lugar como sitio turístico, sin duda atraería a mucha gente, reflexionó, contemplando un enorme lago con forma de corazón rodeado de frondosos árboles. Una maravilla natural. En su vida anterior, este habría sido un destino turístico de primer orden. Pero este era el mundo shinobi. Nadie podía permitirse el lujo de pensar en el turismo. Incluso el Valle del Fin, rico en simbolismo y de una belleza impresionante, estaba desierto de visitantes. Supervivencia diaria, salarios ínfimos, presión asfixiante. Así era el mundo shinobi. No había tiempo para respirar, y mucho menos para explorar. Kazuki se movía silenciosamente por el bosque, imperturbable. Ya había visto todo esto antes. Para darles a las personas de aquí un momento de respiro, todo el sistema feudal de los daimon tuvo que ser derribado. Más adelante debería estar Kirigakure. Al menos, ahí es donde el espía Marco miró un árbol en particular y la estatua desgastada debajo, parecida a un santuario, tal como se describía en la información codificada. Según el plan, el espía llegaría aquí un día después y huiría con Kazuki. Pero hasta entonces, tenía otras tareas. Kazuki no era nuevo en las misiones de extracción. Ya había realizado una para Kabuto. Hasta el momento, esta parecía sencilla, demasiado sencilla. La verdadera prueba llegaría si el espía era capturado. Bien, y Kazuki apretó los labios. Era hora de recabar información, sobre todo acerca de Ao, el ladrón del Byakugan. Konoha lo odiaba. Al fin y al cabo, le había arrebatado un ojo a un Ikega. Por su culpa, la rama principal del clan Ikra rara vez enviaba agentes al frente. Solo la Cuarta Guerra Mundial Shinobi fue una excepción, gracias a que Obito y Kabuto unieron a las 5 aldeas en su contra. Incluso Hinata se unió al esfuerzo bélico solo porque la daban por perdida. De no haberse casado con Naruto más tarde, probablemente habría terminado marcada con el sello del pájaro enjaulado. En este mundo pintado con la ilusión de la civilidad, solo el poder podría hacer que el mundo se detuviera y escuchara la voz de una sola persona. Minato había advertido que esta misión no se trataba de fuerza bruta, sino de inteligencia. Por eso, Kazuki había planeado en consecuencia. Es hora de una pequeña prueba, respiró hondo, formó sellos y vertió una enorme cantidad de chakra en la estructura de la técnica.
Cada jutsu era como un programa codificado. Primero se construía con sellos, luego se alimentaba con chakra para ejecutar el resultado final. Kazuki tuvo una revelación. Esta comprensión podría ayudarle más adelante al desarrollar sus propias técnicas. Pero por ahora, eso puede esperar. Exhaló. El aire salió de su boca, irradiándose hacia afuera. Con los ojos cerrados, esperó, y no sintió nada. Lo que significaba que no había ninjas al alcance, o si los había, su sigilo era de primer nivel. Kazuki asumió lo primero. Ese espía es muy precavido, dijo rascándose la cabeza y siguió adelante. La ubicación general de Kirigakure no era ningún secreto. La aldea no se reubicaba precisamente cada semana. Después de todas las guerras e infiltraciones, cualquier shinobi experimentado podía adivinar las coordenadas aproximadas. Después de un rato, Kazuki se detuvo de nuevo para ejecutar su técnica sensorial de pulso de viento decenal. El chakra resplandeció a lo lejos. Varias firmas se agitaron y comenzaron a correr hacia él. Kazuki sonrió. Lo encontré. Kirigakure. Pero ahora no era el momento de dejarse atrapar. Salió disparado en dirección opuesta, describiendo un semicírculo, y luego se acercó al pueblo desde un nuevo ángulo, acercándose paso a paso. Cuando finalmente se detuvo, estaba lo suficientemente cerca como para ver Kirigakure en el horizonte. Parecía pacífico. Tranquilo. Kazuki se rascó la cabeza. ¿Así que la política de niebla de sangre aún no había comenzado? Eso lo complicó todo. Bajo el mandato de Obito, las políticas del Mizukage habían debilitado gravemente la aldea. Guerra civil, paranoia, deserción, todo ello había facilitado la huida de Kirigakure. «Maldita sea esta línea temporal», exclamó Kazuki chasqueando la lengua. Pero tal vez se trataba de una oportunidad. Podría observar el estado actual de la aldea y obtener información útil. Y, además, ganaría puntos extra al regresar. Se acercó. Su sigilo había mejorado gracias a los años bajo la tutela del tercer Hokage. Pero no podía acercarse demasiado. Los shinobi de Kirigakure no eran tontos. Se mantuvo a una distancia prudente. Parece normal. Riendo, charlando, así que el Mizukage aún no ha sido capturado. Kazuki entrecerró los ojos. Había visto a Obito recientemente y supuso que el control había comenzado. Al fin y al cabo, la línea temporal de este mundo ya estaba alterada. Minato y Kushina seguían vivos. Tal vez Obito seguía explorando. Tal vez retrasaría el ataque o cambiaría de objetivo por completo. ¿Quién sabe? ¿Debería hacer otro escaneo? Kazuki estaba ansioso por volver a intentarlo. Si pudiera calcular cuántos shinobi había en la aldea, sería información valiosa. Pero no tan de cerca. Si el Mizukage aún no estaba controlado, hacerlo ahora sería como bailar breakdance sobre una tumba. Pedir la muerte. Retrocedió, rodeó la zona y encontró un punto estratégico desde donde podía abarcar toda la aldea. Lanzó el jutsu y salió corriendo a toda velocidad. Sintió como si se topara con una pared. Como si chocara contra una barrera de chakras. La atravesó momentáneamente, vislumbrando firmas de chakras dispersas, pero no pudo penetrarla por completo. Da igual. Es hora de marcharse. Regresó sigilosamente al punto de encuentro y esperó. Al día siguiente llegó el espía. Y la extracción se desarrolló de forma absurdamente sencilla. Demasiado suavemente. Kazuki estaba atónito. Había esperado al menos una escaramuza, pero aquello parecía más bien un paseo turístico. Aún así, eso significaba que sus planes de contingencia no habían sido en vano. Los había utilizado. ¿Nos vamos?, preguntó la espía. Una mujer de aspecto normal, ni guapa ni fea. De mediana edad, civil. Pero, al fin y al cabo, una agente de Konoha. Sí. Vámonos. Kazuki sonrió, fingiendo ser una víctima. Amargado, agraviado, pero demasiado asustado para defenderse. Se dejó caer derrotado y subió a bordo del barco con ella. Pero quien subió a bordo, era un clon de Sombra. El propio Kazuki tenía un asunto pendiente. Con el jefe de la fábrica. Creo que lo apreciará, pensó Kazuki con ternura. ¿Y hemos confirmado la identidad de este hombre? ¿Quién es? En la ciudad portuaria de Aibo, el Junin de Kirigakure, Mzuki Kirisame, contemplaba el cadáver que colgaba de la farola. Su rostro reflejaba repugnancia. Esto era una provocación. Sí, capitán. Es Shijibonke.
Dirigía una de las fábricas locales aquí en Aibo. Un matón a sueldo, no un ninja, pero una figura conocida, informó un subordinado con respeto. La expresión de Kirisame se ensombreció. El subordinado continuó. Mientras se desarrollaba el informe, la furia de Kirisame estalló. Pateó el cráneo del cadáver, aplastándolo en un chorro de sangre ennegrecida. Maldita sea. Me da igual si este bastardo vivió o murió, pero esto es un insulto. Y 5 días, antes de que siquiera tuviéramos el cuerpo completo. ¿Qué son todos ustedes, cerdos? Rugió. Comenzó hace 5 días. Primero, apareció un brazo cercenado y desfigurado en una farola. Irreconocible. Los habitantes del pueblo entraron en pánico. Cada día posterior se añadía otra pieza. Mano izquierda. Mano derecha. Pierna izquierda. Pierna derecha. Al 5.º día, cabeza y torso. El cadáver completo. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta. Era Shijibonke. El jefe más odiado del pueblo. Todos lo conocían. Despiadado. Explotador. Cruel. Sobornaba a Shinobi, aplastaba a los plebeyos. Nadie podía hacerle frente. ¿Y ahora? Colgados de un poste. La gente estaba encantada. Pero Kirisame no vio justicia, solo insubordinación. Esto es una afrenta al país del agua. A Kirigakure. Al clan Uzuki. Capitán, tras registrar el lugar y toda la riqueza de Shijibonke ha desaparecido. Los bienes restantes se distribuyeron en los barrios bajos. Nosotros y los shinobi vacilaron. Pero tenían que preguntar qué hacer a continuación. Olvida a la chusma, dijo Kirisame con el ceño fruncido. No mataría inocentes solo para ocultar su propia vergüenza. Eso sería propio de un cobarde.